Yo me he pasado toda mi vida siendo un cobarde, toda mi vida. A mí me han hecho bullying, me han insultado, he bajado la cabeza. Yo tengo un accidente grave y ese accidente me incapacita. No puedo trabajar y tener relaciones sexuales, por ejemplo. No podía ni mear. Tú no quieres un Ferrari, tú quieres que te miren con un Ferrari. Total. A mí lo que más me motiva es ser el tipo que va en una bici y le quita a la chica del Ferrari. Porque aquí la sociedad lo que ha hecho ha sido castrarte, lo que ha hecho ha sido que estés callado, que solo puedes hablar si levantas la mano, que tengas que pedir permiso hasta para ir a mear. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajo y tener éxito. Si quieres ser feliz, primero hazte fuerte. Se está normalizando que las personas se vuelvan apáticas, que estén con un teléfono, mirándolo, con un ordenador, que estén así y que se sientan mal. Eso se está normalizando. Nada puede hacerte más daño que tu propio miedo. Nada más daño que tu propio miedo. Los servicios secretos. Bienvenidos a la ¿Cómo segunda estamos? temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Te pide palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. De Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que Me he hayas pasado de estado a puta gusto. madre. Stay tuned. Stay tuned. Pues bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Perfectamente. Seguimos grabando, seguimos Ilusionado. activos, proactivos, disfrutando, conectando con gente muy interesante además. Efectivamente. Hoy tenemos el placer y el honor de poder charlar con Pedro Vivar, que encima es un full circle moment porque, bueno, Pedro, eres un pelín más mayor que nosotros, creo, y yo te llevo siguiendo desde hace tiempo y me gusta mucho encima lo que compartes, la ideología y filosofía de vida que tienes. Y justo cuando tuvimos a Jaime Farto aquí, supimos que era colega tuyo y fue una conexión así importante y además nos interesaba tenerte en Trippers porque creo que a nivel de marca compartimos muchos valores, muchos principios y mucha manera de vivir. Y para que la gente no te conozca, que yo creo que te conocerán la gran mayoría de la audiencia de Trippers, pero para la gente que no te conozca, Pedro Vivar, ex entrenador personal, muchísimos años, creo que más de 10. Además de eso, conferenciante, divulgador, creador de contenido. Tienes tu propio podcast además, que está muy bien. Y ahora tienes además varios proyectos de neuromotriz, que bueno, que hablaremos un poquito de eso. Pero Pedro, tío, muchas gracias por venir primero de todo. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues lo primero, estoy muy agradecido porque me ha encantado llegar aquí y encontrarme con Luis Soto, que es un Mejor tío- El filmmaker de mejor España. filmmaker de España, tenemos que decir O aquí. sea, es el mejor filmmaker de España. De hecho, me encanta porque, bueno, yo conozco a Luis, que está aquí fuera de cámaras, desde antes de 2017, diría, ¿no? Y él ha venido a mi gimnasio cuando yo me dedicaba pues, al mundo más del entrenamiento personal y me ha hecho mucha ilusión encontrármelo porque, bueno, es un tipo que también sigo por redes y que esté también pues, echándose un cable a vosotros me ha gustado bastante. Y también me ha gustado pues, encontrar a mi colega Jaime por aquí, que es un tipo que admiro un montón, una persona que es un buscavidas, un tipo que tiene una multinacional que ahora está emprendiendo en Dubái y que os mováis así. Escuché la entrevista, me pareció formidable, además sois chavales jovencitos, os ve que tenéis ilusión, o sea, yo encantadísimo de estar aquí, chicos. Bueno, Muchas gracias, Pedro. Lo primero de todo, antes de que entremos en contexto y en profundidad de temas, me gustaría un poco, para que la gente te conozca, que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo, tus proyectos actuales, qué se está moviendo por ahí. Muy bien. Bueno, pues yo, para haceros un resumen rápido, soy divulgador. Y dentro de la divulgación, pues entiendo que el cuerpo es muy importante y que la mente es muy importante. Yo empecé con la parte del cuerpo. Y empecé con la parte pues, que empiezan muchas personas, ¿no? De una forma muy simple, de cómo pues, es muy importante entrenar para mejorar tu porcentaje de grasa, para mejorar tu composición corporal, para mejorar tu físico de una forma, ¿no? Tus capacidades. Y a partir de ahí, pues eso que me llevó, ¿no? Pues me llevó a ampliar, a entender que no solo bastaba con el entrenamiento, sino que también había que mirar un poco más y mirar el tema de la nutrición. Pero es que te das cuenta de que al final, aunque tú tengas un buen sistema, por ejemplo, de entrenamiento o un buen sistema a nivel de pautas nutricionales, ¿no? Lo que genera el éxito con tus clientes va mucho más allá. Va mucho más allá, va temas que afectan más a la mente. Entonces eso me llevó a estudiar y a entender un poco más cómo funciona nuestra mente para tratar de ser mejor con mis clientes, ¿no? Tratar de que ellos se adheriesen a los planes. ¿No? Había personas que a lo mejor tenían que mejorar una composición corporal, otros tenían que alcanzar ciertos resultados físicos, ya sea por rendimiento o por una oposición. Y eso pues me llevó a entender que el cuerpo y la mente iban muy de la mano.
Y ahí, para haceros un resumen rápido, pues me he pasado años entendiendo esto y como un fan más de ciertas filosofías, las he estado compartiendo, creando proyectos como, por ejemplo, Diario Estoico, que se ha convertido en uno de los blogs más leídos en habla hispana de filosofía. A partir de ahí, también, junto con otros compañeros, hemos creado la programación neuromotriz. La programación neuromotriz es un sistema de capacitación física que básicamente explica cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro están conectados y cómo no puedes separar, como muchas personas pretenden, hoy voy a entrenar, imagínate, bíceps, hoy voy a entrenar espalda, hoy voy a entrenar... No, debes entender que todos los días, o sea, que estás entrenando todo el cuerpo. Vale. Otra cosa es que tú le des más énfasis a una cosa, pero tú no puedes separar, por ejemplo, a tu sistema nervioso. No puedes separar tu aparato respiratorio, no puedes separar tu sistema linfático. Todo está conectado. Entonces, en el momento que tú tienes una visión reducida de las cosas, te estás perdiendo gran parte. Y cuando quieres afinar mucho, porque tus clientes son importantes, cuando son clientes, son personas que se juegan cosas, pues Vale. no puedes pretender actuar solo en un punto, ¿no? Okay. Entonces, la programación neuromotriz complementa esto, porque nosotros, digamos, nos separamos de escuelas que ven al cuerpo como un ente rígido. Nosotros lo que tratamos de expresar es que el cuerpo tiene una conexión también con la mente. Por ejemplo, vosotros o yo o cualquier persona que esté viendo esto, por decirlo de una manera, en función de su postura, tiene un lenguaje no verbal. Y eso muchas personas lo entienden. Sin embargo, hay otras cosas. Está la biomecánica comportamental. ¿Esto qué es? Pues en función de qué zonas de tu cuerpo tengas más desarrolladas, tú vas a expresar unas cosas al mundo. Son unas necesidades al mundo. Para hacer un resumen rápido. Por ejemplo, Vamos a hacer un resumen muy rápido. Tú cuando naces eres una cifosis. Una cifosis es una curvita, ¿vale? Eres como un bebecito que tiene así como una curvita. ¿Y qué ocurre? Empiezas a hacer así, te tumbas boca arriba y empiezas a hacer así. Empezar como a eso es, a ver alrededor. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un entorno estimulante, vas a desarrollar ciertas cadenas que van a favorecer el desarrollo de unos músculos. vale. Y articulaciones, un desarrollo distinto a si tú tienes un entorno intimidante. Si tú tienes un entorno intimidante, vas a desarrollar una cadena más anteriorizada. Okay. Entonces, nosotros lo que expresamos es que esto ya no solo funciona de una forma emocional, sino también que estamos convirtiéndonos por el entorno en una cadena anteriorizada, también, por ejemplo, por el hecho de estar pues, sentados, por la propia sedestación. Tú cuando eres niño, hay gente que dice, no, es que este chaval tiene hiperactividad. No es que ese chico tenga hiperactividad, es que estamos en una sociedad hipoactiva. O sea, el problema de las personas... ¿Qué significa eso? Hipoactivas. Sí. Hipoactivas significa que se mueven muy poco, que son poco activas. Vale. O sea, hiper es como muy activo. Vale, y pues hipo es muy poco activo. Vale. ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está normalizando que las personas se vuelvan apáticas, que estén con un teléfono, Pasivas, mirándolo, total. con un ordenador, que estén así y que se sientan mal. Eso se está normalizando. Que una persona enérgica es, wow, eres un motivado. No, es todo lo contrario. Literal, ¿eh? Todo lo sí. contrario. O sea, no estás hecho para estar sentado más de 8 horas al día. Claro. Estás hecho para moverte. Entonces, lo que pasa con esto es que el cerebro humano es muy inteligente. Y cuando hablamos de que es muy inteligente es que se adapta a todo. Y se adapta a todo porque tiene dos mecanismos. El de adaptación, que es muy claro, ¿no? Pero lo que no se tiene tan claro es el de eficiencia energética. ¿Qué significa eficiencia energética? Pues el motivo por el que tú pospones el despertador es sencillamente porque Consume menos tu cuerpo... energía que levantarte. Eso es, Sí, estar sí. en la cama te cuesta menos energía que irte a dar un paseo, que levantarte a entrenar. Pero ¿qué ocurre? Lo mismo también cuando vas a comer un pastel. ¿Tú te comes un pastel porque tienes hambre a veces? No, te lo comes porque mejor dentro que fuera, ¿no? O sea, a lo mejor vienes de estar con los colegas, ¿no? Has ido a comer con ellos y dices, venga, nos pillamos un postre. Y tú dices, estoy hinchado, ¿no? No tengo ni hambre, no Pero puedo te lo más. comes Sí, igual, sí, ¿no? sí, Porque sí. estás con los colegas. ¿Por qué? Por mecanismos de eficiencia energética. ¿Tu cuerpo qué quiere? Energía. Entonces no piensa, porque piensa que a lo mejor mañana no hay. ¿Por qué? Porque durante toda la historia mañana podría no haber, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro se vuelve muy bueno y crea rutas en el cerebro precisamente para repetir aquello que ya ha hecho. Sí, y así ahorra energía. Claro, entonces, ¿qué haces? Mira, esto lo explica muy bien Daniel Kahneman.
Daniel Kahneman lo expresó muy bien en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que se mueve de una forma automática, nosotros ni siquiera pensamos. ¿Y por qué ni siquiera pensamos? Básicamente tenemos que entender una cosa. Nuestro cerebro está constantemente monitorizando nuestro cuerpo. ¿Qué significa que nuestro cerebro está constantemente monitorizando nuestro cuerpo? Porque si nosotros tuviéramos que pensar constantemente la temperatura que está en la sala para comportarnos en consecuencia, lo que nos aprieta la ropa para actuar en consecuencia, la presión atmosférica o la humedad para actuar en consecuencia, la postura que tienes para actuar en consecuencia. No harías nada, estarías todo el tiempo, estarías como con epilepsia casi, porque no te daría tanto tiempo, ¿no? a actuar. ¿Qué haces? Lo automatizas. Claro. Te comportas en función de cómo tienes tu postura, cómo estás respirando, la velocidad que respiras, la cantidad de veces que respiras por minuto, la temperatura de la sala. Tú ni siquiera piensas cómo te comportas. ¿Por qué? Porque eres una máquina perfecta de eficiencia. Claro. Entonces no necesitas pensar. Entonces Daniel Kahneman básicamente expresó que hay otro mecanismo, no solo de automatización, sino un mecanismo también de reflexión. Ese mecanismo de reflexión lo que hace es que tú puedes, a través de esa actuación, de ese ejercicio en el que tú estás pensando cómo actuar, cambiar tus patrones automáticos. Por tanto, esos patrones que tú actúas de por sí, si tú los vas cambiando en las partes que estás siendo reflexivo con ellos, acaban convirtiéndose también en esos patrones Sí, automáticos. es el proceso un poco de crear un hábito o dejar una adicción. Exactamente. Eso James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, que desde aquí lo recomendamos. Sí. Lo hemos recomendado varias veces, es un libro brutal. Muy libro. Sí, de hecho estuvimos aquí hablando con Mikel Alonso, no sé si le conoces, es un coach también, bueno, es un neurólogo, y hablamos justo de eso, de cómo funciona el cerebro, de cómo intenta siempre adoptar hábitos para ahorrar energía, porque hacer algo que no es un hábito para el cerebro consume mucha energía, y hablaba mucho que ese era el proceso un poco de dejar una adicción o crear un hábito que tú quieres en tu vida. Por ejemplo, levantarte pronto, duchas frías, cualquier cosa así que requiere un esfuerzo extra para el cerebro, requiere un consumo extra de energía que al final si lo haces poco a poco se va convirtiendo en un hábito, entonces la energía que necesita el cerebro para hacerlo va disminuyendo y así se alcanza un poco el equilibrio. A mí me gustaría un poco, ya que hemos dejado claro un poco lo que has explicado en lo que estáis metidos, lo de la motriz, pasándolo a la acción con los clientes que tenéis, por ejemplo, ¿cómo lo hacéis eso? ¿Cómo se trabaja eso con los clientes? Muy bien. Mira, hay muchas personas que entienden que, por ejemplo, los ojos es la primera parte de nuestro cerebro que da al exterior. Sin embargo, hay menos personas que entienden que nuestras manos, dada la cantidad de terminaciones nerviosas que tienen, se podrían considerar otro cerebro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no solo nuestras manos. Algo que sucede es que nuestros pies tienen aún más terminaciones nerviosas que las manos. Okay. Pero no sé si lo sabéis, pasamos tanto tiempo descalzo que todas esas capacidades que tienen, por ejemplo, nuestros pies se están perdiendo. ¿Eso creéis que tiene cero impacto? ¿Por ir descalzo o por...? Por ir calzados. Por ir calzado, vale. O sea, ir tanto tiempo calzados. Imagínate, ¿cómo tendrías un antebrazo más grande y fuerte? ¿Como utilizándolo como lo utilizas cada día? ¿O si tú pusieras un calcetín y un guante encima para moverte? Hostia, yo creo que así mejor, ¿no? Con manos desnudas, ¿verdad? Sí, sí. Se encallecería más y se fortalecería ya no solo la mano, sino el propio antebrazo. Claro. Incluso, digamos, Claro, con los pies igual. pues con los pies igual. Hay gente que dice, no, yo es que tengo gemelos pequeños por genética. Bueno, por genética y por no usar tus pies, porque tienes un muñón. Claro, porque cuanto más utilices sin la zapatilla, menos ayuda recibe el pie y por lo tanto más se fortalece. Entre otras cosas que ni siquiera se sabe aplicar la fuerza, por ejemplo. Pero entonces, ¿entrenáis descalzos, por ejemplo? Por ejemplo, pero no solo entrenamos descalzos. Lo que hacemos es explicamos cómo funciona tu pie. Vale. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que se está en cámara, se puede ver rápido, ¿vale? Esto es la mano. Si yo hago así, estoy aplicando una parte de la mano que está hecha para aplicar fuerza. Está bien, ¿no? Sí. Pero esto está hecho ¿para qué? Para aplicar Puntería, ¿no? precisión. Entonces debemos entender que nuestro pie funciona muy parecido, pero si no utilizamos eso, nuestro cerebro al final... Sí, ¿qué parte del pie sería para la precisión? ¿Tú qué crees? El dedo gordo. Por ejemplo. Vale. Entonces ese tipo de cosas no solo están para hacer... o sea, no te vas a poner a hacer manualidades con los pies. Sin embargo, sí que va a afectar el hecho de cómo pisas, por ejemplo, la respuesta
del resto de tu cuerpo. No es lo mismo estar en tejido conectivo, en músculo, Vale. que en tejido osteoarticular. En tejido osteoarticular estás en tejido pasivo. Es como un ejemplo muy rápido. Si tú no luchas contra la gravedad, ¿vale? O sea, si tú no estás poniendo tu músculo en una elongación axial contra la gravedad, o sea, estás como así, estás de una forma más activa para tu cerebro o más pasiva. Entiendo, pasiva. Claro. Más pasiva, ¿verdad? Vale, vale. Pues con tus pies funciona igual. Si tú no les ejerces una elongación axial cuando caminas, pues nosotros, para resumirlo, nosotros enseñamos a las personas a que aprovechen el potencial de su cuerpo. La gente, por ejemplo, profesionales, te estoy diciendo, del mundo, incluso del mundo del entrenamiento, no saben diferenciar una pelvis de una cadera, no saben hacer una valoración, no saben la relación que tienes con la cintura lumbopélvica con la cintura escapular. Vale. Entonces, el potencial que tienen muchas Pero personas... llevado a un entrenamiento en concreto, por ejemplo, o sea, ¿qué hacéis diferente a los demás? Pues o sea, teniendo en cuenta todo este conocimiento y ¿Sí? sacando cómo se saca, por ejemplo, más partido a la parte del cuerpo que es más precisa o más para ejercer Vale. fuerza. O sea, ¿en qué cambia un entrenamiento vuestro? Pues mira, si tú, por ejemplo, haces sentadillas desde una cadena anteriorizada y le cargas peso, pues lo que puedes hacer es generarte una hernia y generarte un dolor lumbar crónico, Vale. por ejemplo. Y Entonces sin nosotros lo que hacemos es enseñamos a la gente que esté en una cadena posterior para cuando haga los gestos. Vale, ok. Nosotros, por ejemplo, lo Vale, que vale, hacemos... entiendo. O sea, a nivel de lo que hemos hablado antes con el libro de Pensar rápido, pensar despacio, que me parece brutal, además, que me lo he leído, y es más o menos que a vuestros clientes lo que hacéis es traerle la conciencia de lo que están haciendo y de los ejercicios en los que trabajan, para que a través del conocimiento y de realmente saber y conocer su cuerpo, poder corregir posturas, entrenar mejor, desarrollarse a un nivel mucho más superior que si fuesen al gimnasio sin tener ni idea de ninguna parte de su cuerpo. Por eso se llama programación neuromotriz. Estás programando al cliente a través del conocimiento, elevando su conciencia para conocer mejor su cuerpo y todas las funciones que tiene, ¿no? Eso es una gran parte. Y algo que me gustaría compartir es que no es lo mismo entrenar con movimientos lineales guiados. Por ejemplo, hay autores como Mel Schiff, Versoshansky, que comparten que el entrenamiento restringido en máquinas reduce las conexiones en nuestro cerebro. Entonces, nosotros lo que proponemos es, oye, en lugar de restringir el movimiento guiado y ponérselo al En plan, cliente, como una máquina de gimnasio. una máquina de gimnasio restringida, vamos a trabajar en una cadena cinética abierta. Y en una cadena cinética abierta obligamos a nuestro cerebro a funcionar más o a funcionar menos. Mucho más. Mucho más. Entonces nosotros lo que proponemos es cadena cinética abierta, pero no con ejercicios simples, como por ejemplo puede ser una sentadilla, que también, ¿no? Pues no, evidentemente una sentadilla bien ejecutada, que muchas veces no es lo que se ve, sino con movimientos de cadena cruzada, con movimientos, con elementos que no son tan convencionales, con movimientos que también favorecen la locomoción hacia adelante, Vale. que favorecen los lanzamientos, los golpeos, el reptar, el avanzar. Vale, o sea, todo un poco más natural, ¿no? Más movimientos naturales que... Más natural. Sí. pero más porque- old school, pero por- más rollo gladiador, ¿no? La verdad que sí, la verdad que Sí, no sí, vamos sí, a sí. decirlo, pero sí. Joder, ¿cómo se entrenaba hace, Claro. hace cientos de años? Es que sí, o sea, tú ves... Bueno, y además que Mira cómo estaban, caminaban kilómetros y kilómetros. Claro. hasta- Había menos tontería, yo creo, también. el ahí, movimiento ¿sabes? de cuerpo era muy diferente, porque ahí nosotros ahora nos despertamos para ir al gimnasio a entrenar, pero ahí estaban entrenando desde que se levantaban hasta que se acostaban. Entonces serías De como toda una la bestia. actividad física que hacían en el día a día. Claro, y al final yo entiendo que está muy bien entrenar fitness cuando no conoces otra cosa, porque es lo primero que ves. Tú ves a Arnold Schwarzenegger o ves las películas de Van Damme, ¿vale? Y Jason Momoa y todo eso y queda muy bien. Claro. Sin embargo, ¿quién puede dedicarse 24/7 a entrenar fitness? Pues esas personas. Entonces, nosotros entendemos que lo que queremos es músculo funcional. Músculo funcional es no un músculo que tú estás creando únicamente en un contexto de ganar músculo. Claro, sino sino que te sirva para algo también, Claro, sino un ¿no? músculo que tú sabes que dentro de 5 años vas a seguir porque no te cuesta esfuerzo ganarlo. Porque es lo que Ya, tú ya. tendrías Claro. si tú corrieses, lanzases, levantases un peso, fueses coordinado. ¿Entendemos? Sí, 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 Claro, 100%, 100%. 100%. Oye, Pedro, y una cosa, ahora que hemos comentado un poco todos los proyectos que estás haciendo y un poco la gente has puesto en contexto quién eres, a mí me gustaría, para que la gente te conociese un poco, hablar un poco cronológicamente, porque creo que tienes una vida muy interesante, por lo que he investigado un poco. Además, estuviste trabajando en otros países, en otras partes del mundo. Me gustaría que nos contases un poco de dónde vienes, o sea, un poco tus inicios en todo esto, de dónde vienes, dónde naciste, cómo te decidiste iniciar por ser entrenador personal, cómo fue todos esos comienzos.
Pues supongo que como cualquier chaval, ¿no? O sea, ¿Eres de aquí de Madrid? nací en Madrid. Vale. Nací en Madrid y nací en Madrid, en el Hospital del Aire, que ya no existe. Es un hospital militar. Y luego pues mi familia se mudó pues a Alcalá de Henares y estuve viviendo en una colonia militar, mi padre militar. Y de ahí, bueno, pues como muchos chavales, bueno, pues primero quieres hacer una cosa, yo quería ser ingeniero como mi padre, pero tenía un profe de educación física que era la caña, era un tipo que nos llevaba a esquiar, un tipo que nos llevaba a escalar, un tipo que nos llevaba a aprender cosas, nos enseñaba a hacer nudos, nos enseñaba a hacer cosas que yo consideraba que tenían mucho más sentido en la vida que, por ejemplo, que nos dieran un balón y a jugar al fútbol, jugar al fútbol, ¿no? Como hacían muchos otros. O realmente era un tipo que nos enseñaba, por ejemplo, también a comer. No solo se limitaba, ¿no? Y yo decía, wow. O sea, yo era un chaval gordito, no lo he dicho, era un chaval gordito y me pasa como Jaime, ¿no? O sea, un poco de estilo. Y mucha gente viene aquí últimamente. El chico con el que hemos hablado antes igual también. Sí, ¿no? Sí. Claro, entonces yo me acuerdo que dije, cuando empecé a cambiar, ¿no? Y este profe también fue parte, ¿no? En este proceso, dije, hostia, le puedes cambiar la vida a alguien para bien, ¿no? Porque parece que no, pero se habla mucho de entrenamiento a nivel de salud, pero también a nivel de autoestima. Entonces empiezas a ganar un montón de autoestima, empiezas a sentirte con más confianza. Cuando te sientes también con más confianza te das cuenta de que tomas mejores decisiones, no eres tan veleta, no te dejas manipular por la masa, por el grupo, no quieres caer bien, porque tú mismo ya te autovalidas, ¿no? Es lo que... Te quieres a ti mismo más, entonces no te hace falta que te quieran tanto. Correcto. Y Entonces, ahí es cuando empecé un poco la decisión de... caminarme por ahí. Vale. Yo decidí pues, dedicarme a estudiar enfocado a la ciencia del deporte. ¿Qué estudiaste? Educación física. Ok. Y a partir de ahí, Genial. pues me enfoqué en desarrollarme por esas vías. Y te das cuenta de que te quedas un poco cojo cuando te limitas únicamente a una enseñanza convencional, pero yo Claro. creo que vosotros que os dedicáis al marketing, ¿no? Habréis visto algo parecido, ¿no? O sea, te dan un poquito, pero el resto te lo tienes que buscar tú por tu 100%, cuenta. Claro. ¿no? sí. Y aprender de quién está teniendo resultados. Pues a mí ¿Y me cómo pasó. fue ese proceso tuyo? Pues me pasó, empecé a trabajar para gente que tenía resultados, en primer lugar, haciendo prácticas gratis en gimnasios y demás, y era un chico muy aplicado, muy estudioso, porque me apasionaba. Y empecé también a entrenar a personas a bajo coste. O sea, yo me acuerdo que entrenaba cuando empecé, sí, fue a lo mejor en 2008 o algo así, y también entrenaba a chavales, eso sí que, bueno, entrenaba en baloncesto, ya llevaba equipos por entonces, hace ya muchos años, pero cuando empecé a dedicarme más en el ámbito de entrenamiento personal, cobraba 8 euros la hora. Wow. Y cobraba 8 euros la hora porque hacerlo gratis no me iba a llevar a ningún lado, pero yo lo hubiera hecho gratis igualmente, ¿no? Porque me Claro. ha O sea, pasado. lo disfrutabas a Sí, full. Sí. Vale. ¿Y cómo fue la experiencia? O sea, ¿viajaste a Oriente Medio? Sí, a ver, eso fue porque, bueno, yo ya tenía mi gimnasio. Estamos hablando de años después, de pasar a 8 pasas a otro número, de otro número pasas a otro número y al final tus clientes te dicen, a ver, tío, abre tu gimnasio ya de una vez. Vale, entonces, antes de la experiencia de Oriente Medio, abriste tu propio gimnasio. es. Vale, o sea, creciste bastante, Sí. cogiste una cartera de clientes muy grande, hasta el Sí. punto que te dijeron, oye, abre tu gimnasio y Sí. nos quitamos de, Eso es. de pagar a otro el... Estar en los parques o estar en lo que Claro, sea. efectivamente. Entonces decidiste abrir un gimnasio. ¿Era tu plan desde el principio emprender? Sí. O sea, tú eras No lo llamaba emprendedor emprender, no lo llamaba, yo no sabía Era, que era emprender. disfrutar de lo que te gustaba, que era entrenar a la gente y cambiar la Emprender vida, se llama ¿no? ahora porque al final está muy mainstream, ¿no? Sí. El emprender. Ahora mismo, yo me acuerdo cuando ponía YouTube en una época era otro rollo, eran más vídeos de motivación o alguna cosa, pero no había tanta información como ahora, ¿no? O sea, Claro. No, 100%. emprender es un término que ha salido los últimos 5 años. Aquí en España. Aquí Aquí en España, sí. que estamos hablando, Claro. vosotros que habéis estudiado afuera, Sí, sí, pues sí. seguramente mucho antes. Pero en España emprender es un término, antes era ser autónomo. Sí. Claro, efectivamente. Es que suena bastante mejor emprender, ¿eh? Claro, es que... No, y encima ahora está visto como algo guay, la verdad. Claro, lo de o sea, emprender. es que me dicen, no, ¿tú querías emprender? No, o sea, yo quería un trabajo en el que Trabajar. no tuviera que preocuparme mucho, tal, pero bueno, no era lo que se dio. Y entonces en el momento en que montas el gimnasio pasa una cosa que cuando viajas mantienes el gimnasio Sí, directamente. yo tenía un socio, ¿Vale? entonces mi socio, que trabajaba en otros sitios, se dedicaba, yo era mayoritario en el centro, mi socio se ocupaba de las horas que yo no estaba, entonces
ampliamos con otro entrenador las horas que yo no podía y lo cubrimos, ¿no? Entonces yo me arriesgué porque, bueno, yo no me creía las condiciones que me daban. O sea, me ponían casa. Pero, o sea, para poner un poco en contexto, o sea, te vino una oferta. Me vino una entre oferta medio, de BE Studio, a mí me Vale. contactó el CEO, Dari Almowet, que además lo tengo en que mi eso es una podcast. empresa de fitness que Sí, es una empresa de fitness, internacional. eso es. Y Vale. de hecho, por ejemplo, si queréis os doy los datos un poquito de allí, que puede ser interesante, era Kuwait. Vale. Ok, Kuwait es como Mónaco, pero con petróleo. vale. Hostia, o sea, Es la pasta por todos lados. Pasta por todos lados. Es la divisa más cara del mundo. Vale. O sea, Hostias. estamos hablando de que un dinar kuwaití son 3 euros. Ok. O sea, es un... Claro, que el sueldo ¿sabes? es muy alto. O sea, la sale gente muy- dice, no, la libra... No, la libra no es nada. O sea, la Hostia, libra no no es... sabía eso. Claro. Pues el dinar kuwaití es la divisa más cara del mundo. Vale, entonces te llegó una oferta muy buena. Llegó una oferta muy buena, creo que pagaban 5.000 al mes, ahora mismo no me acuerdo, más casa. Vale. O sea, ¿Entiendes? perfecto. Más 5.000 de esa divisa Sí. o en euros. Ah, no, 5.000 en euros. Ah, O sea, en 5.000 euros, euros vale, vale. te pagaban por entonces, ¿vale? O sea, que eso era... Sí, con como todo si te- pagado era la Oh, hostia, increíble. ¿no? Sí, sí, Entonces, joder. ¿no? Y haciendo algo que te gusta. Sí, sí. Más luego la casa, más luego los viajes, más luego... Pues, A todo. O sea, bueno, perfecto. Condiciones superbién. muy buenas. O sea, para ahorrar, una cosa para Justo. hacerte un tiempo y luego para crecer, porque luego tiempo después, Claro, tienes tu marca personal. tiempo tienes- después a tienes mí mucho. me sirvió para conocer gente que a día de hoy trabajo con ellos. Claro. Por ejemplo, mi colega Airmotion, que es un tipo que es un entrenador número uno, divulgador número uno, aquí en España, que divulga sobre barefoot, earthing y un montón de cosas, también cadenas cruzadas y demás. Es también profe en el máster de programación neuromotriz. Lo conocí allí en Kuwait. Ok. Vale. Por ejemplo, en Rocas, que es uno de mis maestros, Rocas Gavanavicius, que es uno de los es entrenador también de la familia real. Es uno también de mis maestros, profesor también del máster de programación neuromotriz. Y lo conocí también allí. Hostia, Ok. pero y a nivel de clientes, por ejemplo, ¿qué tipo de clientes tienes ahí? Yo allí, por ejemplo, yo era el entrenador de Mohamed Shabbat. Mohamed Shabbat es primo del príncipe. Hostias. También era cliente de Yalda Sharifi, que Yalda Sharifi es como Penélope Cruz de Oriente Medio. Ok. O sea, yo entrenaba gente muy, O sea, Muy muy top. top ahí, ¿Y ¿no? Número cómo uno. fue esa experiencia ahí? O sea, ¿te gustó el hecho de viajar? ¿Era la primera vez que salías de España a trabajar? Había supongo? trabajado como monitor de niños en Irlanda. Vale, sí. Hacía años. Y esto para mí era una oportunidad porque me daba algo. Yo nunca me fui de Erasmus. Yo me quedé con ganas de irme fuera por Europa, ¿no? Claro. A vivir un poco. Sí, y sí, no me claro. fui pues porque mis padres me necesitaban trabajando los fines de semana. O sea, era como, no te vas a ir porque hay que arrimar el hombro, ¿no? Entonces, ya cuando me independicé de mis padres, un poco ya me tomé mi vida, la espinita de viajar fuera, trabajar fuera, ¿no? Buscarte las habichuelas fuera, un poco como vosotros, Sí, sí. pues la tenía, ¿no? Y eso pues me vino perfecto y estuve 2016-2017 por allí y conocí a gente de primer nivel. Qué interesante. ¿A qué edad te fuiste para allá? Me fui con, no sé si 26 años, Vale, no ok. recuerdo ahora Lo mismo. tenemos Y, nosotros, pero vale. una cosa, para seguir con la historia, porque tengo entendido que viajaste allí, estuviste ahí, la experiencia muy buena, pero llegó un momento, no sé si fue estando tú allí o ya volviéndote, que decides cerrar el gimnasio y como dar un cambio a tu vida, ¿no? Dedicarte a otra cosa, ¿no? Bueno, básicamente para que quede el matiz de no es decidir cerrar el gimnasio, sino que yo en este proceso de crecer mucho, ¿no? Ver que yo nunca iba a llevar la vida de la gente que yo entrenaba. O sea, yo en España ya había entrenado gente muy influyente, actores, influencers, gente con mucho Reconocimiento. prestigio, tal. Yo me di cuenta de que mi trabajo como entrenador me va a dar para trabajar como entrenador y Claro. a lo mejor irme de vacaciones un mes al año. Que querías crecer más también económicamente. Eso es, sí, quería crecer más en todo, ¿no? Y me di cuenta de que estaba muy lejos de eso, súper lejos. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de sentir que estoy muy lejos, ¿no? De uno estar primero con este tipo de personas, pues dices, quiero rodearme más de este tipo de personas. Entonces, yo leí un libro de Tim Ferriss, se llama Tool of Titans, Armas de Titanes, Sí. y ese libro pues me voló la cabeza, porque Tim Ferriss se refería a sí mismo como un tipo normal. Yo soy un tipo normal, a mí mi libro, el primer libro, ¿no? La jornada laboral de 4 horas, me lo rechazaron 34 veces,
¿no? Es una locura. Durante 6 años rechazado 34 Es una locura veces. eso, es una locura, Imagínate. sí, sí. Y luego al final lo consigue publicar, se hace bestseller, le cambia la vida. Y de ahí pues se abre un podcast y empieza a entrevistar a Tony Robbins, a Wim Hof, a Mike Shinoda, a Buenos directores contactos, buenos directores de contactos. cine. Y empieza, dice, y eso pues me ha proporcionado el mayor crecimiento personal de toda mi vida y profesional, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no conozco a Tony Robbins, pero tengo una agenda buena. O sea, que yo había hecho como entrenador personal, tanto aquí como en Oriente Medio. Entonces dije, bueno, a lo mejor yo no tengo nada que contar porque soy un chaval, pero sí que mis invitados sí lo van a tener. Claro. Pues un poco como os habrá pasado a vosotros, Sí. ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Y seguro que tenéis cosas que contar, no me malinterpretéis, sino que tú mismo, ¿no? Por tu síndrome del impostor, dices, oye, pues que lo cuente mi invitado y me quedo tranquilo. Y empecé a entrevistar gente. Ya estamos hablando ya en 2017, ¿vale? Yo en 2017 tenía ya actores como Fernando Tejero en mi podcast, o sea que estamos hablando de... que no era un podcast, era muy rudimentario porque... Un programa de entrevistas, ¿no? Que si lo del Eso podcast ha es, sido algo... eso es. Está bien un branding para este tipo de formatos. Sí, entrevistas. Eso es. Entrevistas. Y yo no tenía modelos a seguir, o sea, yo era yo, ¿entiendes? No había nadie que hiciera lo que yo, en ese sentido. Y empecé en 2018 ya de forma oficial con Emotion Me, haciendo entrevistas, y en 2019 yo tengo un accidente. Yo tengo un accidente grave y ese accidente me incapacita. Me incapacita y no puedo trabajar, ¿vale? Porque yo me quedo mirando por un tubo. No puedo trabajar, mi gimnasio se empieza a ir a la puta, mi físico se empieza a ir a la puta, yo no puedo ni tener relaciones sexuales, por ejemplo, no podía ni mear. Entonces era como... Que fue un accidente. Me rompí la uretra. O sea, me caí en una exhibición de calistenia, me caí de unas barras, me golpeé debajo de los huevos y me quedé En el sitio. en el sitio y bueno, pues ahí yo decía, bueno, mejor muerto. Literalmente, ¿no? Por eso ¿Llegas a pensar eso? Sí, yo quería morirme, o sea, literal. O sea, yo decía, sí, yo he vivido una vida de puta madre. O sea, yo ya venía de haber estado en Oriente Medio, ya había hecho de todo en la vida, o sea, quiero decir, estaba bastante bien en ese sentido, ¿no? Pues, Pero, o sea, claro, los médicos te dijeron que te ibas a recuperar. no, los médicos me dijeron que esto es lo peor que le podía pasar a un chaval joven. ¿Entiendes? Y que la uretra no es como, por ejemplo, un bíceps o un tendón. Es un tejido conectivo, es un tejido moldeable. O sea, con frío se hace más pequeño, con calor se dilata. Es un tejido que se puede hacer más grande con la presión. O sea, no es un tejido que responda. Es un tejido que es una lotería. Entonces a mí me dijeron que esto iba mal y que me podía quedar así para siempre. Ah, o sea, vale, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, había posibilidades de que no mejorases. No, De que no te recuperases. No, lo que era posibilidades era que me podría recuperar a lo mejor. Vale. Y esto fue cuando tú ya decidiste emprender, montaste el podcast o la Sí, me programa de pasó durante, entrevistas. es como si os pasa a vosotros Pero ahora. pero tú mantenías el gimnasio para aquel entonces, Sí. no lo habías cerrado, el gimnasio empezaba a ir mal, todo un poco mal, obviamente tu físico también por el tema de la lesión que no podías hacer nada. ¿Y qué pasa ahí? O O sea, sea, ¿cómo Pues te vas ahí- recuperando? ¿Cómo sales de ahí? Pues ahí yo ya llevaba tiempo divulgando sobre filosofía y Vale. sobre desarrollo personal y tal. Y me tocó hacerme así y decir, nada, aplícatelo, muchacho. Aplícatelo. ¿Sabes? Y dije, pues venga, me lo voy a aplicar. Entonces, sí, apliqué esto que decían los estoicos de centrarte en aquello que está bajo tu control. Y yo decía, bueno, no puedo entrenar mi cuerpo, pero puedo entrenar mi mente, puedo entrenar mi cerebro. Y empecé pues a dedicar casi 16 horas al día pues a leer. ¿Qué leías? Pues leía psicología, leía marketing, leía filosofía, leía... ¿Cuál fue el libro que más te marcó? El hombre en busca de sentido. Hostia, mira, me lo he leído este mes. Sí, pues... Sí. Bueno, me lo había leído ya en el colegio, me lo mandaron en el colegio, y esta vez me lo he vuelto a leer y... El hombre en Una busca de puta sentido. locura. O sea, era Sí. como... Por ejemplo, ¿cuál fue la mayor lección que sacaste de ese libro? Pues no fue de ese libro en sí, sino fue que quien tiene un porqué encuentra un cómo. Vale. Y mi porqué no era yo. O sea, yo ¿Y por, qué? yo ¿Cuál era por tu mí, porqué? yo por mí estaría mejor muerto. Mi porqué era porque mi madre es una persona muy sensible. ¿Sabes? Mi padre, por ejemplo, es militar, es un tipo duro, o sea, quiere decir que si yo muero, pues tiene otro hijo y pues saldría adelante. Mi hermano, pues se quedaría con la responsabilidad de oye, ahora soy yo, pero en cambio mi madre es una mujer, pues una mujer más frágil. ¿Vale? Entonces, yo decía, si yo me voy, esta mujer me convierto en una carga, ¿no?
O sea, me convierto ya en una carga ahora, que lo soy, sino me convierto peor que una carga, en plan... Es una carga emocional y Eso sí. es. Hay personas que tienen el victimismo más asociado hacia uno mismo y bueno, mi madre puede ser de ese tipo de perfiles. Entonces, no es una cosa que me O sea, eso guste fue contar, pero- un poco lo que te motivó a Sí. intentar salir de ahí, ¿no? Sí, yo dije, bueno, pues ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? ¿Me va a llevar 6 meses, 1 año, 2 años, 3? Bueno, pues me ayudó mucho la mente de Nelson Mandela. Nelson Mandela se pasó más de 20 años en la cárcel, sencillamente por temas de política. Y cuando salió, en una entrevista que le hace Tony Robbins, le dice, ¿en qué pensabas durante todos esos años que estabas en la cárcel? Incluso murió su hijo, ¿no? Y no pudo ir ni al entierro. Pues dijo, me estaba preparando. 20 años, ¿eh? Entonces yo dije, hala, muchacho, tienes tiempo para aplicarte. Pero ¿y cuánto duró este proceso de recuperación? Eso me duró medio año. Medio Pasé año. medio año y pues mi físico se fue a la A mierda. puta. Mi gimnasio no se fue a la puta, pero bueno, sí que es cierto que muchos clientes venían por mí. Entonces se notaba un poco mi ausencia. Y bueno, Una pregunta, Pedro, ahora que sabemos un poco todo el contexto ya de lo que te pasó, que bueno, recuperaste durante 6 meses, imagino que luego cuando te recuperaste a lo mejor tomaste la decisión de cerrar el gimnasio, bueno, eso fue darme cuenta que yo no podía depender de un sitio físico. Yo no podía depender de mi cuerpo. Yo no podía depender de ir mañana a trabajar. Yo era un tipo que a mí nunca se me han caído los anillos. Yo he trabajado de 9 a 9. Y luego terminaba y me preparaba mis cosas y me preparaba mis sesiones y era mi tiempo para mí. Y entonces cuando me di cuenta de que podría no poder hacer eso y que mis ahorros se estaban yendo y todo el rollo, pues fue como, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces dediqué mucho tiempo, mucha energía, que a lo mejor antes dedicaba pues, a mis clientes, por apostar, por quitarme entrenamientos personales, quitarme trabajo. Y yo, de hecho, me acuerdo que volví a casa de mis padres. O sea, que no son, cuando ese proceso es muy duro, te vuelves a casa de tus padres y apechugas. Y me acuerdo que lo utilicé para crecer mucho. Lo utilicé para crear un proyecto que no necesitas estar para... claro, más digital, ¿no? Más digital. Que es Sí, todo que no dependiese de ti, al Eso es. 100%. que ya es los proyectos que estamos viendo ahora, que llevas ya años con ellos. Sí, proyectos que a lo mejor ni siquiera he mencionado durante este proceso. Por ejemplo, creamos Body by Gymnastics. Body by Gymnastics lo creamos en 2019, el año que yo estuve parado. Yo dije, yo voy a crear un proyecto en el que se pueda entrenar en casa, que no necesites ir al gimnasio, que no necesites entrenar sin material. Y hicimos varios miles de ventas en más de 120 países. Ok, Es un proyecto que nosotros llevamos un año antes de la pandemia y lo lanzamos en pandemia. claro. Hostia. Entonces es un proyecto... Mejor momento, te digo, para mandar un modelo de negocio así. Así es, y no sabíamos. Entonces yo en ese momento, pues yo dije, tenía mi gimnasio, tenía proyectos digitales y dije, fuera. Ok. Digital, es 100%, Ok, es lo y mejor. todos estos cambios, claro, porque son cambios difíciles, la gente lo escucha ahora y parece muy fácil, pero 6 meses parado, tú te quieres morir, es una lesión muy, muy heavy, tienes encima toda la parte emocional de tu madre y al final, bueno, dices, bueno, venga, voy a intentar recuperarme a través de la filosofía, a través de leer, del conocimiento y aplicarme todo lo que estoy divulgando, ¿no? Pero supongo que el cambio no sea fácil, sea muy, muy complicado. Y a mí me gustaría hacer ya una reflexión y entrar un poco en contexto con la filosofía y la manera de vivir que tú tienes, que creo que es muy admirable. Mucha gente como que noto que le cuesta el cambio, la transición, es decir, empiezan algo y les cuesta cortar y modificar, renovarse, cambiar. ¿Tú por qué crees que le pasa eso a la gente? ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? De por qué a la gente le cuesta tanto cambiar, renovarse, reinventarse. Lo hemos dicho antes, ¿no? Es un mecanismo de eficiencia energética. Tú vas a repetir lo que ya has hecho antes. O sea, y no es una cuestión de hacer más, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de Rafa Nadal o de Floyd Mayweather. ¿Tú crees que, por ejemplo, a Rafa Nadal o a Floyd Mayweather les cuesta más ganar un partido o perderlo? ¿Qué le cuesta más? Ganarlo. No, le cuesta más perderlo. O sea, a Rafa Nadal le cuesta más perder el partido. O sea, para él es como un esfuerzo. Voy a perder. Ah, emocional, sí, claro. Sí, o sea, es como le cuesta mucho. ¿O qué le cuesta más? ¿Hacer el entrenamiento o saltárselo? Ah, saltárselo. Le cuesta más saltarse un entrenamiento que... Claro, porque se va a sentir peor. Se va a sentir... Es como no O sea, puedo. físicamente es mucho más cansado hacerlo que no hacerlo. Claro, pero para ellos, para gente de ese perfil, ¿qué es más fácil?
Claro. Porque repetimos los patrones que ya tenemos instaurados. Sí. Entonces, lo que las personas nos están dando cuenta es que ellas están repitiendo lo que ellas ya han hecho y que debemos ser más conscientes de qué estamos haciendo, porque nos estamos convirtiendo en eso, ¿no? Eso lo decía Aristóteles. Y hay gente que dice, no, es que a mí me cuesta mucho cambiar. Y eso es un error. O sea, no, tú ya estás cambiando. O sea, tú ya estás cambiando. O sea, debemos entender que todo el mundo está cambiando. Ya sea que estés yendo a mejor o estás yendo a peor, pero cambiar estás cambiando. Sí. Y la gente que dice, no, yo no puedo cambiar, no, es que mis circunstancias... Le decimos, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a cambiar el sofá de tu habitación de sitio. O el sofá de tu cocina, o sea, vas a cambiar el mueble de la cocina de sitio. Y lo vas a hacer. Ahora. No lo pospongas, no procrastines. Porque así cuando pases a la cocina, o cuando pases al salón, o cuando pases y veas que has cambiado algo, en tu cabeza vas a decir, 100%. ostras, el siguiente paso a lo mejor también lo puedo hacer. Y es 100%. una cuestión de pequeños cambios. O sea, no es una cuestión de más información, sí. Sí, no, pero es verdad que la gente tiene mucho miedo al cambio y a salir de su zona de confort. Y yo creo que viene mucho del miedo a lo desconocido. Esta frase que tenemos en España que yo personalmente nunca he entendido, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, es una cosa que no me entra en la cabeza, como alguien puede decir eso, convencido de que eso tiene algún tipo de sentido. A la gente le cuesta muchísimo conocer culturas nuevas, conocer personas nuevas, conocer opiniones nuevas. Por eso la gente se queda en su casa. Luego, cuando sales al mundo y ves otras culturas, otras opiniones, conoces a gente que a lo mejor tiene un punto de vista sobre la vida completamente diferente. Al final es cuando aprendes realmente. Si tú te quedas en tu zona de confort, en tu círculo, en tus ideas, al final no conoces nada nuevo. Pero la gente le tiene miedo a eso. Y eso luego lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Pues a hacer un cambio físico, a hacer un cambio en tu nutrición, en tus hábitos, en emprender un proyecto. Es todo hacer algo que no hacías antes. Y eso requiere un esfuerzo, como tú dices, energético al cerebro, que ahí está el límite que nos ponemos a nosotros mismos. Sí, yo creo que también dices miedo al fracaso. Yo creo que la palabra clave es miedo, que es un tema que quería hablar contigo, porque encima creo que personas como tú que hacen este ejercicio físico, porque claro, a ver, que si la gente no te ha visto, estaría bien que te viesen en Instagram, porque al nivel de calistenia y tal, hacéis ejercicios que son muy peligrosos, se podría determinar, difíciles de ejecutar, hacer el pino, hacer cosas que normalmente la gente normal no hace, no ejecuta, ni siquiera intenta hacerlo. Y me parece que personas así, porque yo por ejemplo conozco a una persona que que hace calistenia, y una de las cosas que más admiro de ellos es que, claro, al final tienen una concepción del miedo, del hacer cosas que dan miedo, que dan un poquito te amenazan tu salud o el lesionarte y tal, totalmente diferente al resto de la gente. Es decir, como que ellos rompen con ese miedo de una forma mucho más fácil o mucho más poética quizás que personas normales. Sí. Entonces yo creo que encima eso es una de las palabras claves, a miedo al cambio. La gente no cambia por miedo a lo que pueda pasar. A mí me gustaría, Pedro, que nos contases un poco cuál es tu relación con el miedo. O sea, ¿cómo tratas tú el miedo en tu vida día a día? Mira, yo me he pasado toda mi vida siendo un cobarde, toda mi vida. A mí me han hecho bullying, me han insultado, he bajado la cabeza. Yo me acuerdo una anécdota que yo estaba en el colegio y un chaval, yo estaba jugando y un chaval más mayor me dijo que yo le había roto unos cascos. Y yo no le había roto los cascos. Y me dijo, sí, me los has roto. Y digo, no. Y me dice, ¿y ahora me lo vas a pagar? Y digo, no. Y bueno, pues al final... yo era un chaval, siempre me habían educado, mis padres son gente trabajadora, o sea, y me han enseñado a ahorrar, me han enseñado a guardar, ¿no? Y yo no me gastaba nada, o sea, yo no he sido un chico que me compraba un videojuego que quería, ni he sido un chico que me compraba cosas que quería, siempre he estado ahorrando. Y yo me acuerdo que le pagué, no sé si eran 40 euros los cascos en ese momento, que para mí eran como... ¿Se lo pagaste? Sí, se lo pagué, y yo con mi cabeza agacha, con miedo... Y se lo pagué. Y el tío me dio una colleja después. Y me ha pasado muchas veces con gente, y me ha pasado que he tenido miedo a las chicas, he tenido miedo a muchas cosas. ¿Al rechazo, puede ser? Al miedo general, he tenido mucho miedo. He tenido miedo a no encajar, he tenido miedo a no estar a la altura de mis padres, he tenido miedo a no estar a la altura de muchas cosas. Entonces, cuando empiezas a crecer, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? A entrenar, a coger confianza, a coger todo ese tipo de cosas,
te das cuenta de que nadie, nada puede hacerte más daño que tu propio miedo. Nada. Que da igual que te peguen, o sea, da igual que te rechacen, da igual que te critiquen. O sea, lo único que hace daño realmente está en tu interior, está en no estar a la altura de lo que tú esperas de ti mismo. Y cuando aprendes eso, o sea, ves la vida de otra forma. O sea, a mí lo mejor que me ha pasado ha sido romperme, porque le he perdido el miedo. O sea, yo me prometí a mí mismo que no iba a volver a bajar la cabeza ante nadie, porque me pasé toda mi vida con miedo. Hace 2 días estuve con Ana Ibáñez, que es también una neurocientífica, y básicamente, para resumirlo, el miedo hace daño al cerebro, el miedo nos enferma, el miedo nos hace más tontos. Comprobado esto, ¿eh? O sea, está comprobado científicamente, Sí, además. literal. Que fisiológicamente tiene El miedo te hace más O tonto. sea, tú hoy en día no tienes miedo al fracaso, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso para ti? ¿Qué es el fracaso? O sea, es mira, a lo único que tengo miedo es a no estar a la altura de mí mismo, literal. O sea, O sea, tienes miedo a fallarte a ti mismo. tengo miedo de que venga algo y no estar a la altura. De bajar la cabeza, tengo miedo. Eso es lo que tengo miedo. Que llegue el momento en el que tenga que estar a la altura de lo que yo mismo me he puesto, de mi propio estándar, y bajar la cabeza. ¿No crees que, por ejemplo, una de las cuestiones más fáciles sobre esto para un poco solucionar este concepto del miedo en la gente es que yo creo, por ejemplo, el término emprendimiento, ¿vale? Para mí está súper romantizado en la sociedad. O sea, el emprendedor se le ve como un héroe, como que emprender es fácil, todo el mundo quiere ser emprendedor, está súper romantizado. A lo mejor quizás deberíamos desromantizar un poco el término emprendimiento para que realmente la gente fuese un poco más realista y antes de tirarse a la piscina emprendiendo supiese realmente lo que supone emprender. Pues yo a veces que analizo y me gusta hacer procesos introspectivos y analizar y reflexionar un poco sobre esto, digo, joder, tío, creo que una de las formas más buenas para elevar la conciencia y mejorar como sociedad sería romantizar el término miedo, el término sufrir. Porque cuando tú romantizas un término, lo facilitas, le das un fácil acceso, la gente empieza a interesarse más por ese término, la gente empieza a querer entrar más en ese concepto, aprender más de él. Entonces, por ejemplo, romantizar el miedo, romantizar el sufrimiento, creo que es algo inteligente, porque la gente le tiene mucho miedo, al no experimentar eso, al no sufrir, pero creo que si lo romantizamos y le decimos a la gente que realmente pasar por miedo, pasar por sufrir, es el primer paso a un crecimiento personal, a lo más bonito que te vas a encontrar después de ese proceso evolutivo tuyo de sufrir, de estar contigo mismo, de preguntarte cosas, en ese momento yo creo que la gente dirá, hostia, pues me voy a interesar por el miedo, voy a intentar experimentar miedo, voy a intentar experimentar sufrimiento, porque creo que es que no hay otro camino al éxito, ya sea personal, profesional, felicidad, paz, que a través del sufrimiento. No conozco a nadie que sea feliz o tenga paz o se sienta bien consigo mismo sin haber sufrido previamente. Entonces yo creo que es muy importante a nivel de podcast y a nivel de educacional romantizar un poco ese término para que la gente se interese más por él. Sí, que dejen un poco el miedo al sufrimiento, ¿no? Que es lo que hay, Claro. sobre todo. Se habla muy mal de él. Yo creo que no hay que hablar tan mal de eso. O sea, la gente tiene demasiado peligro no quiero pasar por eso, pero es que quizás No quiero pasarlo mal. necesitas pasar por ahí. Sí. Mira, el que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y sus habitaciones permanecen heladas del frío, palidecerá ante la más mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro y se vuelve nebulosa la distinción entre lo verdadero y lo falso. La incomodidad, el coraje, te espabila. La adversidad te espabila. O sea, no hay nada peor que quedarse a verlas venir, no hacer nada. O sea, el hedonismo es una respuesta que tiene una sociedad que no tiene valores. Es una sociedad que cuando tú lo tienes todo, te quedas sin y no tienes un propósito por vivir, mal vives. O sea, hay autores que yo quiero recomendar de aquí, William B. Irvine, del Arte de la Buena Vida, que precisamente promueven que tengamos una filosofía de vida. O sea, hemos dicho antes, el autor Viktor Frankl, una filosofía de vida, que tú tengas claro qué es lo que a ti te mueve.
O sea, que identifiques tus valores. Sí, sí. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo más importante para ti? Pues mira, lo más importante para mí, imagínate, es la salud. Lo más importante para ti es la salud y te dedicas 12 horas de tu vida a tu trabajo, pero no entrenas. Entonces estamos hablando que es un problema de incoherencia. Vale. Otra cosa es que me digan, no, lo más importante para mí es los negocios. Pues ostras, fantástico. El problema es que las personas no se conocen. El oráculo de Delfos tenía 3 mensajes. Primero es Nogis Seuton. Significa conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo es precisamente para que tú te das cuenta de que tú no quieres un Ferrari. Tú quieres que te miren con un Ferrari. Total. 100%. ¿Verdad? O sea, tú quieres que te miren, tú quieres la el atención, estatus que te da. el estatus, tú quieres que te mire esa chica que no te hacía nunca caso, pero que hace caso al tipo del Ferrari. O sea, ¿en serio? Sí, 100%. O sea, entonces, cuando tú mismo te conoces de verdad, o sea, no te pasas 10 horas delante del gimnasio haciendo así. Porque entonces, te das cuenta de que lo que tú estás buscando realmente es aceptación. ¿Entiendes? Y cuando tú dices, yo no quiero aceptación por mi cuerpo, yo quiero aceptación porque me quieran por como soy. Entonces, ¿eso cuándo lo consigues? Cuando te conoces a ti mismo. Es que este es un concepto muy interesante, lo de conocerse a uno mismo. Y ahora, por ejemplo, para la audiencia que nos esté escuchando, ¿cómo puede uno conocerse a sí mismo? O sea, ¿qué preguntas tiene que hacerse uno a sí mismo para llegar a conocerse realmente? Primero, muchas preguntas. Primero, asumir que eres un ignorante. Asumir que es normal. O sea, que nadie nace sabiendo. O sea, yo personalmente no quiero sentar cátedra, yo te voy a decir lo que yo hago. No, desde tu experiencia, es lo que te pregunto. Desde mi experiencia, es que lo que yo he hecho ha sido decir, vale, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué quieres esto otro? O sea, el córtex prefrontal se desarrolla haciendo preguntas. Por ejemplo, el límbico, básicamente vamos a explicar, esto lo explico en Super Sapiens y lo voy a explicar ahora de una forma rápida, ¿vale? Cuando nacemos, tenemos, digamos, una almendrita. Mira, aquí. Esa almendrita es el cerebro reptiliano, el complejo R. ¿Vale? Esto lo que hace es sencillamente nos mueve por 3 cosas. Para comer, para descansar, o sea, ahorro energético, y buscar atención. Por eso hacemos guau, guau, o glu, 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 glu. ¿Okay? Luego está el cerebro límbico, el cerebro paleomamífero. Esta es la teoría de MacLean. Básicamente el cerebro límbico es el cerebro de las emociones. Y es, ahora que ya me están dando de comer, elijo si quiero la leche más calentita o más fresquita. Elijo si quiero este tipo de atención o este tipo de atención. ¿Vale? ¿Entendemos? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que está todo muy poquito desarrollado. Por ejemplo, el córtex prefrontal ni siquiera está desarrollado. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho preguntas. Tú comes porque te han dicho que comas, descansas porque te han dicho que descanses. O sea, tú comes, imagínate, patatas y te hinchas a patatas o a pizza porque está rico. Pero tú no te has planteado, ¿por qué me pongo a comer patatas? ¿Por qué me pongo a comer pizza? ¿Solo porque está rico? No. Entonces, cuando tú te has dado una hostia, ¿entiendes? Imagínate, has cogido un sobrepeso de la leche y te ha dejado tu novia. ¿Vale? Ahí te das un golpe y empiezas a decir, ¿por qué me ha dejado? Y si eres suficientemente honesto, vas a decir, porque eres un desidioso, un pancetas y un no sé qué. Vale. ¿Entiendes? Entonces, tras ese dolor empiezas a hacerte preguntas, más preguntas. ¿Y cómo puedo dejar? ¿Y qué haría? ¿Y qué ¿Entiendes? ¿Y esas preguntas qué hacen? Pues desarrollar ¿qué? Tu córtex. Tu córtex. Empiezas a desarrollar tu córtex. ¿Y cómo encima desarrollas tu córtex? Pues con incomodidades. ¿Por qué? Porque algo que tú te gusta, ni siquiera lo haces, porque hay algo más grande, algo que va más que el corto plazo. Y esto lo explica muy bien Walter Mitchell, es un experimento que se hizo en 1973, que es el experimento del marshmallow. No sé si lo conocéis. Sí. Entonces, las personas que han sido capaces de posponer el placer han acabado siendo mucho más exitosas. Vosotros que sois emprendedores, al final decidís coger ese dinero para invertirlo de cara al futuro. Sí, sacrificar el corto plazo para tener un mejor largo plazo. Claro, pues entonces es una cuestión de autoconocimiento, es una cosa de hacerte preguntas, de asumir todo lo que te queda por mejorar. ¿Tú crees que también la filosofía en parte te ha ayudado a tener ese proceso crítico también? Porque yo creo que el preguntarse el porqué de las cosas viene muy de la mano de la filosofía. Mi padre ha estudiado filosofía, de hecho era mi profesor de filosofía en el colegio. Bueno. Y siempre, yo recuerdo estudiando con él,
él preguntándome, ¿y esto, sabes esto, sabes esto? Y yo le explicaba algo y siempre, ¿pero por qué esto? Y yo, cabrón. Y yo, bueno, porque tal, no sé qué, y me forzaba a pensar, ¿pero y por qué esto? Y siempre, o sea, la conversación que teníamos siempre, me acuerdo comiendo, era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como eso te hace al córtex frontal, como has dicho tú, siempre buscar el por qué, el más razonamiento, que al final llegas a unas conclusiones que es que al principio no eras capaz de hacerlas. Claro. Y cada por qué que haces es como un trampolín al siguiente nivel de conocimiento y al siguiente nivel de razonamiento. Justo es así. Es elevar la conciencia, ¿no? Total. Sí, sí. Y una cosa, Pedro, ahora que estamos hablando de esto, a nivel de crecimiento personal yo tengo un dilema, ¿vale? A ver ¿qué piensas tú? Claro, pues estamos hablando de crecer personalmente, ser una mejor versión de ti mismo, intentar hacerte las preguntas adecuadas para conocerte a ti mismo. Pero ¿crees que todo el mundo debería ser así? O sea, ¿crees que todo el mundo debería ser como tú? Siempre querer crecer, siempre querer mejorar, siempre querer ser una mejor versión de sí mismo. ¿O crees que hay gente que realmente te diría, mira, pero es que yo no quiero esto, no quiero crecer, estoy bien como estoy? ¿Crees que el ser humano tiene la necesidad, debería buscar eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que lo que se debería hacer es ser coherente. Coherente con lo que tú esperas de ti y de la vida. O sea, tú esperas de ti y de la vida A, B y C, pues actúa para A, B y C. Lo que no puede ser es, no, yo quiero esto y no actúes en consecuencia. Entonces, yo lo que te puedo decir es que cada persona que siga sus propios valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son aquello que tú más valoras. Sencillamente es una cuestión de coherencia. ¿Estás siendo coherente con tus propios valores? A lo mejor, mira, una vez me llamó un colega de Dubái, me llamó porque tenía un dilema. Y era porque un buen amigo suyo tenía problemas con la justicia, ¿vale? Tenía problemas con la justicia porque se había metido en un lío y él tenía contactos y demás, pero que le iban a poner en un compromiso asociándose con su amigo en un determinado contexto. Ok, sí. Me dijo, Pedro, es que no sé qué hacer. Y yo le dije, mira, tío, yo te conozco y yo sé lo que es más importante para ti. Para ti lo más importante eres tú, luego tu familia, luego tu prestigio y luego tu prestigio, tu reputación, tu dinero y luego ya tus amigos. Entonces, a ti el único motivo por el que tú querrías ayudar a este tipo es porque te pudiese ayudar de cara a tu prestigio en el futuro. Por lo tanto, que tú no le ayudes, en este caso que pases de él, vas a actuar más en consecuencia con lo que tú eres. Y aunque suene así de triste, porque a lo mejor otros no compartimos esos valores, esa persona actuó en consecuencia y se alegró de no haber ayudado a posteriori a ese tío porque no quería mezclarse. ¿Entiendes? Vale. Entonces, lo que debemos ver es que a lo mejor si hubiera sido otro colega, al que me hubiera dicho otra cosa, y yo sé que es una persona que sus valores son más la lealtad, la amistad, el respeto, el coraje, pues ahí estamos hablando. Pero este chico, para él lo más importante es la reputación, el prestigio, el dinero. Y para reputación, prestigio y dinero no puedes poner a tus amigos delante en algunas ocasiones. Si tus valores están más en la amistad, entonces lo que quiero decir es que es una cuestión de coherencia. De coherencia con que tus principios, que te ¿no? conozcas a ti mismo, que sepas lo que a ti más te inspira o Sí, valoras te importa, sí. y actúes en consecuencia. No es que la gente debería darse baños de agua fría. La gente debería ser coherente con ellas mismas. Y para eso yo lo que propongo es que se conozcan, que se hagan una auditoría. Es que eso debería venir desde el sistema educativo. O sea, si en el colegio nos pusieran a leer los 10 libros de desarrollo personal principales que se conocen en el mundo, imagínate el cambio que habría en los jóvenes. Yo a los niños les pondría a jugar. Les pondría a divertirse. Ya, pero hasta qué edad, claro, yo me refiero a una edad más avanzada. Mira, no vas a poner a leer un desarrollo personal a un niño de 10 años. ¿Sabes por qué la gente no lee nada? ¿Por qué? Porque lo tiene aquí, todo. Entonces, lo que hace que algo sea guay es su escasez. Si a ti te obligan a algo, tú no vas a estudiar. No, niño, aprende estos son los 10 valores fundamentales para el éxito de la vida. Y sería más o menos lo mismo.
Entonces el punto está en que juegues. Que juegues y que tú mismo busques lo que tú más quieres. Que queremos que todo el mundo sea igual. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay gente que se gana la vida con peleas de almohadas. Es absurdo. Otros se ganan la vida jugando a videojuegos. Entonces, el punto es que las personas sean ellas mismas. Se autoconozcan y se sepan... Eso es. Una cosa que a mí me llama la atención, claro, estamos hablando de hacerse preguntas, autoconocimiento, de básicamente evolucionar como persona y saber cuanto más mejor casi, ¿no? Pero tengo una pregunta, ¿somos más felices sabiendo más o sabiendo menos? Es decir, llega un punto que el conocerse tanto a uno mismo, el hacerse tantas preguntas, el leer tanto, el rayarse tanto la cabeza intentando resolver 1000 dudas que tenemos en nuestra cabeza, ¿no llega a ser un poco agobiante y puede crear frustración en la persona? Por ejemplo, los típicos ejemplos, voy a África y los niños están súper felices, sonriendo, jugando. Pues claro, porque no conocen realmente lo que está sucediendo en el mundo, solo son conocedores de lo que están viviendo ellos. Entonces, a veces sí que me pregunto, a lo mejor quizás seríamos más felices sabiendo menos de lo que ocurre en el mundo, en nosotros mismos, en vez de intentar conocer lo máximo posible. Vale, tío. Solo puedes tener tu atención en un sitio a la vez. O sea, esto ya es algo científico. Solo puedes poner tu atención en un sitio a la vez. Entonces, es una cuestión de atención. O sea, da igual lo que sepas. O sea, es dónde estás poniendo tu atención. El problema de las personas es que están dispersas. El filósofo Epicteto decía, en el momento que relajes la atención, no pienses que la recuperarás cuando quieras, sino ten a mano que por el error de hoy, por fuerza, tus asuntos irán a peor en lo demás, porque habrás caído en la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego, la de diferir atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a la naturaleza. Si tú pones tu atención en tus negocios, ¿van a ir a mejor o van a ir a peor? Mejor. Mejor, Si la pones con tus colegas, ¿van a ir a mejor o van a mejor? mejor, Si la pones en tu físico, ¿va a ir a mejor o va a ir a peor? mejor. Entonces el problema no es, si tengo más conocimientos, no. Si tú tienes conocimientos, pero tú pones la atención en el sitio adecuado, va a ir bien. El problema es una cuestión de atención. Y tú como emprendedor, lo que debes saber es que hay emprendedores mediocres y emprendedores buenos. Porque ¿crees que Amancio Ortega no tiene problemas? ¿O no tiene problemas Elon Musk? ¿O no tiene problemas Jeff Bezos? ¿No tiene problemas Jaime Farto? Lo que pasa es que hay gente que es capaz de poner la atención en cosas que pueden controlar, cosas en las que pueden mejorar. Y eso te lo da el conocimiento o el desconocimiento. Claro, el conocimiento. Entonces Es el como- conocimiento es felicidad. O sea, sería como saber canalizar ese conocimiento. 100%. No dejarse abrumar por el conocimiento, sino saberlo canalizar y saberlo luego enfocar en algo en concreto. Sí, o dentro del conocimiento que tienes, tú pones la atención en esa gama de conocimientos que tienes, ponerla donde quieres y donde crees que puede ser más eficiente. ¿No? Sería algo así lo que... Sí. ¿Por qué pagan las marcas a los influencers? Porque tiene la atención de la gente. Por atención. O sea, no es ni porque vendan, es porque la atención... Mira, esto Dicen si que es no la vamos a- mayor commodity de este siglo, la atención. Es que la atención, eso ya lo decían los griegos. O sea, tu atención es tu conciencia es tu alma. Aquello donde pones tu atención se expande. Aquello donde pones tu atención se expande. Lo que debes tener en cuenta es que el único peligro que existe es la pérdida de la atención. O sea, tienes el potencial del universo, tienes la sabiduría de Aristóteles, la biblioteca de Alejandría en tu bolsillo. Otra cosa es que tú no pongas la atención en la aplicación. Confucio decía, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Y Derek Sivers decía, si más información fuera la solución, todo el mundo sería millonario con abdominales de acero. ¿Entiendes? O sea, Ya. tú ya sabes lo que tienes que hacer para estar rajadísimo Sí, sí. y para estar fortísimo. ¿Entiendes? Y para conseguir a la chica que te gusta, ¿qué tienes que hacer? O sea, primero ganarte tu propia estima y con esa seguridad en ti mismo entrar a quien sea. Entonces es una cuestión de atención. El problema está en qué. El foco. No, es que Foco van y a la falta pensar, de es que van a acción. decir, es que van a creer, es que estoy cansada, que no. Que la motivación no existe. Existe el foco. ¿Y qué es el foco? Atención. Atención. La motivación no existe. Es únicamente existe la atención.
Oye, en este pensamiento que tú tienes, ¿cómo ha influido la filosofía, tío? La filosofía es, tío, una serie es un software. O sea, yo ¿Cómo tengo que- un software en mi cabeza ya. ¿Cómo? Explícame eso, desarrollame eso. Vale, ¿tú tienes que pensar para tomar decisiones? Algunas sí, algunas no. Yo la mayoría no necesito pensar. O sea, el filósofo Epicteto decía, ¿cuánto tiempo vas a esperar en considerarte digno de lo mejor y en hacer de la razón el principio decisivo en todo? Vale, Has recibido los principios filosóficos que debías aceptar y los has aceptado. vale, sí. ¿Qué maestro esperas ahora para atribuirle a él la misión de mejora personal que te corresponde a ti? Ya no eres joven, sino un adulto. Si ahora te dedicas a la desidia y a la pereza y dejas día tras día el momento que comenzarás a ocuparte de ti mismo, no solo te darás cuenta de que no haces ningún progreso, sino que continuarás siendo una persona corriente toda tu vida hasta la muerte. Por eso, desde ahora, considérate digno de vivir como un adulto en el camino de la mejora personal y que todo lo que sea para ti lo mejor se convierta en una ley irrenunciable. Y si se presentan fatigas o placer, honor y deshonor, recuerda que ya está aquí la competición y que llegaron las Olimpiadas y no es posible demorarse más, pues en un solo momento te juegas la ruina o la salvación de tu progreso personal. Y así es como Sócrates llegó a ser quien fue, no atendiendo a otra cosa que no fuera la razón en todo lo que acontecía. Y tú, aunque todavía no eres Sócrates, has de vivir como si desearas ser Sócrates. O sea, es un software, yo no necesito pensar. Yo sé que me voy a centrar en aquello que está bajo mi control, que cuando tenga miedo no voy a dejarme vencer por él porque voy a actuar con coraje. Que el obstáculo se convierte en el camino. Que solo existe el momento presente. Entonces, cuando suceden cosas, sencillamente, boom, las proceso y actúo en consecuencia, ni siquiera tengo que pensar. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de pensar, es una cuestión de aplicar. O sea, pero entonces tú no piensas mucho en el futuro, por ejemplo. Yo planifico el futuro y actúo Vale. en consecuencia. Lo que no tiene sentido es la rumiación. Vale. O sea, vosotros seguramente conocéis a Nassim Taleb. Pues Nassim Taleb propone que las empresas que funcionan son las empresas que son ágiles. O sea, no se trata de tener todo planificado, se trata de que tú seas una persona capaz de gestionar la adversidad, que seas antifrágil, Claro, que te adaptes, ¿no? A las que te adaptes y circunstancias. que lo que venga te golpea, no pasa nada, me hace más fuerte. Que utilices la hormesis. La hormesis a través del carácter y a través del todo. Oye, en esto que estamos hablando, que claro, tu filosofía es muy estoica y tienes un software, obviamente, porque ya como que te lo has implementado y sabes exactamente cómo actuar basado en tus principios, en tus valores, que son muy estoicos. Pero me gustaría preguntarte algo. En el tema de las emociones, ¿te notas que sabes gestionar las emociones al 100%? ¿Piensas que has perdido a través de esa filosofía estoica un poco la tolerancia a sentir, a dejarte llevar por esas emociones, o todo lo contrario? Yo creo que como todos, ¿eh? O sea, es un músculo más. Sencillamente lo que hemos dicho antes, ¿no? El cerebro está constantemente monitorizando al cuerpo. Pues ahora añadimos un puntito más. Y es, tú mismo empiezas a monitorizar a tu cerebro. Y empiezas a decir, ostras, puedo sentir envidia, pero no me dejo llevar por la envidia. ¿Entiendes? La observas. O puedo sentir miedo, o puedo sentir pereza. ¿Entiendes? No significa que yo no sienta pereza. Significa que yo siento pereza, no pasa nada. Me levanto y hago las cosas igualmente. Siento miedo, no pasa nada. Me levanto y hago las cosas igualmente. Siento amor. Eso es. Siento amor. Mira, el amor para mí es una emoción que muchas veces se malinterpreta. Amor es todo. Todo lo que tú haces sin esperar reciprocidad es amor. Si vosotros grabáis este podcast, por ejemplo, y no miráis luego las visitas, es amor. Vale. ¿Entendéis? Si Sabes hacer algo desinteresadamente. si haces algo porque... Mira, esto también lo desarrolla Viktor Frankl, pero lo desarrollan muchas más personas y no se le da el peso que debería tener. Más actividades atélicas. Las actividades atélicas son actividades que su fin en sí mismo es hacerla. ¿Vale? Por ejemplo, tú cuando vas a ver a tus abuelos, si no esperas una propina, sencillamente vas a ver a tus abuelos porque puede que mañana estén muertos. Ajá. Eso es una actividad atélica. Vale. Es una actividad de que tú valoras haber estado allí.
Tú cuando te das un paseo, sencillamente porque te apetece darte un paseo y no porque estás contando las calorías que quemas en un paseo o los pasos que vas a dar porque tu entrenador te ha dicho que des pasos, estás haciendo una actividad atélica. Tú cuando llamas a un amigo, no porque sea su cumpleaños, sino porque te has acordado de él y le deseas que tenga un buen día, y no esperas ni siquiera que te contestes una actividad atélica. Incluso cuando ves un vídeo de YouTube y dices, wow, tío, me ha gustado este vídeo. Y no esperas que te contesten ni que te den un corazoncito. Ni Es nada. hacer algo desinteresadamente. Hacer algo porque el propio amor de hacerlo, tío. Porque no eres una rata que esperes una respuesta por hacer cosas. Ok. El problema de Y en el mucha- amor pasa eso, dices. O sea, eso sería el amor. Eso es el amor, y eso es el amor verdadero. Pero mi pregunta es, claro, que hay emociones que, vale, tú dices, siento pereza, pero no me dejo llevar por la pereza. Claro, sí. Siento cansancio, pero no me dejo llevar por el cansancio, vale, pero... Sientes apatía y no te dejas llevar por la Claro, apatía. pero Siento eso Pero eso tristeza. es una filosofía estoica. Obviamente eso te ayuda mucho, por ejemplo, si te tienes que poner la alarma a las 7 para ir al gimnasio, que siempre ponemos este ejemplo aquí en Trippers, coges y te levantas, no la apagas diciendo, no, es que estoy cansado, me quedo una hora más. No te dejas llevar por esa emoción, apagas la alarma, te levantas y vas al gimnasio. Pero mi pregunta es, simplemente por curiosidad, una persona estoica a ese nivel, como tú, ¿has encontrado en tu vida algún tipo de limitación en otro tipo de emociones, como por ejemplo el amor? Porque las personas corrientes al final se dejan llevar más por ese tipo de emociones y a lo mejor una persona estoica como tú, que como tú dices, tienes el software implantado en tu cabeza, entonces no decides y tomas decisiones automáticamente. A lo mejor sí que has notado que eso ha sido un poco el cono, a lo mejor es positivo, pero no sé si has notado esa tolerancia al amor, esa... Sí, el dejarte llevar. Vale, mira. Eso es algo curiosidad que yo tengo. agradezco mucho que me defináis como estoico, pero vamos a ver si soy estoico, ¿vale? Vamos a... como de lo sería para Epicteto. ¿Quién es el hombre invencible? Aquel que se mantiene firme en sus convicciones y no vacila en ninguna de las cosas que no dependen de nosotros. Ha sostenido un primer combate, pero ¿podrá sostener un segundo? Ha sabido resistir al oro, pero ¿podrá resistir a una mujer hermosa? Ha resistido a plena luz y rodeado de las gentes, pero ¿podrá resistir solo en las tinieblas de la noche? ¿Podrá resistir la gloria, la lisonja, la calumnia, la muerte? ¿Podrá resistir todas las incomodidades y aflicciones? En una palabra, ¿podrá ser victorioso hasta en sus sueños? Ese es el atleta que yo admiro. Yo no sé de lo que soy capaz. No sé si resistiré la gloria, o si resistiré la calumnia, o si resistiré a una mujer hermosa cuando llegue el momento. No lo sé. Entonces no me quiero... Mira, había una historia que os la voy a contar para que entendáis. Todo es contingencia. ¿Qué significa que todo es contingencia? Que todo es cambio. Entonces, había una vez un rey muy, muy rico, muy próspero, se llamaba Solón. Esto lo cuenta Herodoto. Y este tipo, en una ocasión, recibió Perdona, ¿he dicho Solón? Sí. Perdona, había un rey muy, muy próspero y muy rico que se llamaba Creso. Creso. Vale. Y recibió la visita de un gobernante ateniense que se llamaba Solón. Y este gobernante le dijo a Solón, ¿acaso conoces a alguien más feliz que yo? Y le dijo a esta persona, y le citó a un finado, una persona que ya había muerto. Le dijo, no, pero ese ya está muerto, dime otro. Y le citó a otro finado. ¿Y qué ocurrió? Que Solón le dijo, bueno, que se enfadó y dijo, ¿pero qué pasa? ¿No me puedes decir a alguien vivo? Y dijo, mira, hasta que no estás muerto, no se puede saber si la fortuna te ha bendecido o no. Entonces, a mí me puedes decir misa ahora, ¿no? Tú, no, a mí hasta que no me muera, no, y ni a ti ni a nadie se le puede juzgar. Habrá personas que te inspiren más o que te inspiren menos. Pero hasta que no nos muramos, hasta que no nos enfrentemos a aquellos momentos que nos pongan a prueba, porque sí, yo puedo decir, he soportado la adversidad, yo me he roto la espalda este año, me he operado y nadie se ha enterado hasta que ya estaba bien. Es decir, pero porque para mí eso es una prueba muy pequeña, porque yo no sé cuándo
la vida me va a poner a prueba de verdad. ¿Entiendes? O sea, aún no ha llegado el mejor día de tu vida, ni el peor. Claro. Entonces, somos contingencia. Y esto me parece como que me quiero ir por las ramas, o que no te quiero contestar. Porque yo, por ejemplo, en temas de relaciones, no te puedo dar ejemplos. Yo te puedo decir que tengo relaciones con mis amigos muy buenas. Tengo un entorno de personas maravilloso que me inspira y con el que crezco todos los días. Son la hostia. Sin embargo, no te puedo decir lo mismo a nivel de relaciones sentimentales. Vale, ahí es donde... Porque yo no sé si estoy pensando o estoy sintiendo. O sea, ¿por qué? Porque O sea, ahora ahí mismo lo implica, vives. sí, por ejemplo, ahí implica un plan a largo plazo. Sí. Entonces, yo ahí digo, ¿cómo planeo esto? O sea, es estar demasiado en la mente, pero es que estoy pensando y si no pienso, o sea, ¿entiendes? Pero entonces, a lo mejor sí que te está limitando este pensamiento tan Por estoico. por supuesto. Entonces, Vale. yo entiendo que eso me está llevando a un punto en el que yo no sé gestionar eso. O sea, ¿Y estás conforme con eso? no es que esté conforme. O sea, te da igual, por ¿Tú has ejemplo? visto, por ejemplo, algún busto de Marco Aurelio? Sí. Lo has visto en plan así, así como sonriendo y súper contento, ¿no? Está a cosas más importantes. Entonces, en mi caso... O sea, tú eres una cuestión de prioridades. Claro, yo trato de ser responsable. Si no puedo dar lo mejor de mí y no me puedo centrar con un plan... Yo no conozco a una persona ni... Es que no hay un tiempo para no ser responsable. Que a lo mejor llegará, que no lo sé, ¿sabes? Sin embargo, trato de cumplir los estándares que yo mismo me he puesto, que encima lo peor es que nadie te pone tu estándar, te lo pones tú. Claro. Y piensas, ¿realmente me lo he puesto yo o me lo ha puesto la sociedad? Ya. ¿O me lo ha puesto Instagram? Ya. Oye, a mí me gustaría hablar un poquito de un concepto que nos gusta mucho aquí en Trippers, que es el dinero, Sí. ¿vale? Tú eres súper estoico, te preocupas de lo que puedes controlar tú, lo que no depende de ti le das menos importancia, eres emprendedor, has comentado antes que quieres crecer en todos los ámbitos, el dinero supongo que es una parte importante para ti. ¿Qué significa para ti el dinero? Para mí el dinero es un medio. ¿Medio para Y qué? es un medio que me permite seguir progresando. Uno de mis valores es el progreso. ¿Vale? Entonces, el dinero me permite seguir invirtiendo, seguir acercándome a personas que me hacen mejor, que me permiten crecer. Es una herramienta. Vale. Y, o sea, tú lo enfocas como que quiero amasar una riqueza. No es amasar. Para- O sea, yo voy a morir con 0 euros. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer con...? ¿Cómo lo vas a gastar? No lo sé. Tampoco es que de momento... no es una cosa que me haya planteado, ¿sabes? O sea, sencillamente... ¿Pero tienes yo- apego al dinero, por ejemplo? Yo tengo apego al dinero, o sea, trato de ser coherente con mis propios objetivos. Lo que no soy es una persona fastuosa. Vale. Soy una persona bastante austera. O sea, mi coche tiene 20 años. ¿Entiendes? Me puedo comprar un coche nuevo así mañana. Sin embargo, trato de tener cosas y no que las cosas me tengan a mí. Un coche de 20 años me va a llevar a los mismos sitios. Bueno, ahora en Madrid no, porque están poniendo ahora... Madrid no, mal ejemplo. Estamos jodidos todos. no te Pero creas. hasta hace poco Idiota. un coche de 20 años te lleva a los mismos sitios que un coche de 2, ¿no? O de 1. No significa que no me pueda comprar otro coche, ¿sabes? Sin embargo, trato de ser muy práctico. O sea, trato de usar las cosas y no que las cosas me usen. Trato Vale, de... ¿y cómo utilizas tu dinero, por ejemplo, para progresar en ese sentido? Porque sí que supongo que no eres una persona materialista, que te lo gastas en ropa cara, en coche bueno. Entonces, ¿cómo lo Me utilizas? lo gasto en ropa cara, pero en ropa práctica, ¿vale? O sea, Vale. a lo mejor, a mí me gusta mucho, y les voy a hacer publicidad porque me gusta mucho la marca, me gusta mucho Lululemon. Ok. Es una marca así Sí, de yogis y tal, y a lo mejor yo me he gastado 4.000 euros en ropa. Quiero decir que no quiero decir que no me gaste dinero en ropa, pero es una ropa que a mí me es muy práctico. Esto, por ejemplo, es un tejido de vestir, pero también me permite entrenar. Vale. O sea, Sí, yo creo que con el tema del dinero es que mucha gente dice, hostia, si yo quiero ser multimillonario. Le dices, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con ese Es dinero? eso, es eso. Mira, a mí lo que más me motiva es ser el tipo que va en una bici y le quita a la chica el del Ferrari. Eso está guay, ¿eh? Eso mola. Eso me motiva mucho, perdona, eso me motiva mucho más que tener un Ferrari. ¿Por qué? Porque es como, si necesitas cosas para que la gente te preste atención, eres un mierdas, ¿sabes? Para mí, en mi opinión. Sí, o eres un mierdas o no eres lo suficientemente interesante. Es que no eres como para que tú, la son las gente te dé cosas, atención. ¿entiendes? A mí me motiva gente... Yo tengo un colega, se llama Andrés, es un tío de 1,95 m, 100 kilos,
Una bestia Es, física. es una bestia física, te hace cleans con una kettlebell de 80, maneja una maza de 30 kilos, es un tío que hace artes marciales, sabe boxear, y ese tipo va en una furgo y se mueve por la furgo y es medio hippie, tiene su gimnasio tal, pero no necesita nada. Mira, antes cuando hemos llegado teníais ahí un libro, se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, y el mensaje de ese libro es maravilloso, y es no necesitar. Vosotros que os dedicáis a la venta, el mejor consejo que yo os podría dar de venta es no necesites vender. Porque si tú no necesitas vender, ya has ganado. O sea, Totalmente. esta es una posición de poder. 100%. Es como te estoy haciendo un favor. O sea, yo eso lo aplico en mi vida. Yo vendo mis cosas desde mira cómo vivo, mira cómo luzco, mira con quién me rodeo, mira lo que hago. Ah, ¿lo quieres? ¿Quieres pasar tiempo? ¿Quieres hacer cosas? ¿Quieres aprender esto? Bueno, a lo mejor hablo plazas un par de veces al año, y lo hago, hablo plazas un par de veces al año, pero desde la abundancia. Y precisamente no gastarme dinero en un coche o no gastarme dinero hace que yo tengo ahorros para no trabajar en 10, 15 años con mi estilo de vida. ¿Entiendes? Y tengo propiedades y tengo cosas. Entonces, a lo que voy es que yo he aprendido a no necesitar. Y otra cosa, invertir en aquello que un naufragio no pueda arrebatarte. Esto es de Zenón de Citio. Zenón de Citio es el padre del estoicismo, que lo perdió todo, era empresario, y lo perdió todo en un naufragio. Y en un naufragio acabó yendo al oráculo de Delfos y le dijo, tu futuro está detrás de un muerto. Dijo, no entiendo nada, pero fue a un bibliotecario y le dijo, bueno, supongo que se refiere que aprendas de los filósofos. Dice, ¿dónde hay eso? Dice, pues bueno, ahí iba uno, iba Crates. Bueno, voy a poner ahora a contar la historia de Zenón de Citio. Pero la historia es que aprende a invertir en aquello que un naufragio no puede arrebatarte. ¿Qué es eso? Primero, tu cuerpo. Tener un cuerpo en el que digas, menuda bomba. Menuda bomba es mi cuerpo. Es una bomba. O sea, produce energía para... Me carga un tío. ¿Qué más? Desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo, conocimiento, eso es. Conocimiento, aprende Eso nadie te cosas. lo puede quitar. Eso es, nadie te lo puede quitar. ¿Qué más? Espiritualidad, ¿no? Pero dentro de la espiritualidad, emociones. Emoción, espíritu. ¿Por qué emociones? El mejor cumplido que te pueden decir no es inteligente, es mente fría. Porque vas a tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones es vivir con tu sistema nervioso parasimpático. Tu sistema nervioso parasimpático gestiona mejor ese conocimiento, ese desarrollo cognitivo del que hemos hablado antes. Y a su vez, tu cuerpo está en un estado no catabólico, sino anabólico. Por tanto, tus emociones es la clave de mejorar las dos anteriores. Y cuando tú tienes estos tres pasos, tienes tu cuerpo y tu desarrollo cognitivo y tienes tus emociones, inevitablemente, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a influir en tus relaciones. Y tus relaciones es lo que te da dinero. O sea, yo, si por algo estoy tranquilo y si por algo me siento muy bien y seguro y confianza, son por todo esto que os acabo de decir, por mis relaciones. O sea, yo tengo una agenda que es una locura. Es una pasada. Es una agenda que yo me he hecho en 6 años de podcast presenciales. Yo me iba con mis invitados, les invitaba a comer, les daba una taza, les entrenaba con ellos, ¿entendéis? O sea, y yo he estado con gente desde el CEO de CrossFit hasta campeones olímpicos, empresarios de primer nivel aquí, fuera de aquí, el asesor del emir de Dubái. O sea, he estado con gente muy, muy potente en todo el mundo. Y eso es de lo que me da mucha tranquilidad, porque yo sé que mañana podría empezar de cero. Que nadie te puede quitar, claro. Esa es la mayor riqueza. Es la Oye, mayor riqueza. Pedro, una cosa. ¿Se necesita ego o se necesita no tener ego para ser alguien en la vida? Mira, tío, sin ego no vas a ningún lado. O sea, Es que depende cómo definas ego. ¿Cuál es tu definición de ego? Mira, el ego, pues depende. Si nos ponemos espirituales, vamos a ver. Imagínate que eres Dios, ¿vale? Y como Dios, imagínate, ¿has jugado una vez al GTA o un juego de esos? Sí. O al Tetris. Él sí. Yo no. Yo sí. Si tú, Tetris, si tú sí. tienes dinero infinito, Ajá. te lo pasas bien los primeros 10 minutos. Eres como, wow, los primeros 10 minutos, dinero infinito, wow, me tengo un avión, wow, ahora hago esto, me teletransporto, me acuesto con esta tía, me voy a este sitio. Bueno, todo eso es fantástico. Pero los primeros 10 minutos, luego te aburres. ¿Entiendes? Como ya no mola. No hay reto. Ya. No hay reto, Sí, no hay desafío. challenge. Eso es. Entonces tú como Dios te pones una máscara. ¿Para qué? Para no saber que eres Dios. Ok. Entonces, como no sabes que eres Dios,
las cosas se ponen un poco más emocionantes. Porque si todo el tiempo sabes todo, en plan, Ya no es tiene aburrido, gracia. no Sí, nada, sí, sí, no tiene nada gracia. tiene misterio, ¿no? Pues para mí el ego es eso. Pero ya si nos ponemos de forma práctica, a mí me encanta Jordan Peterson. De hecho, mañana voy a verle. ¿Vas a verle aquí. mañana? Sí, mañana voy a verle a Madrid. Y este hombre propone que te conviertas en un monstruo. ¿Qué significa que te conviertas en un monstruo? Significa que seas capaz de destruir a alguien, ya sea a nivel cognitivo, a nivel físico o a nivel financiero. Que puedas hacerlo. Porque en ese momento, si tú decides no hacerlo, es cuando realmente eres buena persona. Porque si tú no puedes destruir a alguien, tú no es que seas No estás pacifista. eligiendo, ¿no? No eres Destruirle. pacifista. No eres Ya, pacifista, no. eres un ser inofensivo. ¿Quién es Efectivamente. una buena persona que te puede destruir y no lo hace? Mi colega Andrés. El chico de lo que os he hablado antes. Es un tipo, como os he dicho antes, o sea, es te puede pegar una paliza tremendo. si Puede quiere. matarnos a todos aquí en la habitación. Nos encierra a nosotros 6 y nos mata a todos. Pero no lo hace. Por eso me encanta. Porque debemos ser así. Debemos ser seres capaces de poder destruir al prójimo y de no hacerlo. Porque eso nos va a dar confianza. Quien no tiene ego, quien pretende caer bajo los estándares que encima no ha puesto él, sino que les ha puesto la sociedad, porque a ti la sociedad lo que ha hecho ha sido, a ti no, sino digo en general, castrarte, lo que ha hecho ha sido que te estés callado, que solo puedes hablar si levantas la mano, que tengas que pedir permiso hasta para ir a mear. ¿Eso que te va a convertir en un tipo con energía masculina o te va a convertir en un tipo achantado? Como os he dicho antes, me he pasado tanto tiempo siendo un cobarde siguiendo órdenes que sencillamente es como me genera muchísimo rechazo que se hable del ego de esta forma. Porque personalmente me motiva mucho que las personas tengan un ego gigante. ¿Por qué? Porque si son amables, para mí tiene más mérito. Para mí no quiero que sea conmigo amable alguien que me tenga miedo. No quiero que sea conmigo amable alguien que quiera dinero de mí. No quiero que sea conmigo amable alguien que quiera algo a cambio. Quiero que sea conmigo amable alguien que me pueda destruir. Debes ver al ego como un guardaespaldas. Debes ver al ego como alguien que está cuidando de ti. No significa que vaya a hablar por ti. No significa que vaya a pegar a nadie. Significa que es tu guardaespaldas. Trabaja para ti. Y por ejemplo, has dicho que te motiva un ego muy extremo. O sea, cuanto más ego, mejor, por lo que he entendido, ¿no? Obvio. Vale, pero no estaría dentro que encima creo que has hablado de este concepto hace poco en tu Instagram, que es el ibris, la moderación. mesura. Sí, pero al final ¿no crees que debe de existir esa moderación? Porque al final la ausencia de moderación Me encanta. tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, una ausencia de moderación en el ego te puede causar muchos problemas en la vida. Perfecto, pero... Muchas inseguridades, Pero muchos ¿cómo lo estamos conflictos. definiendo? Estamos definiendo que tú seas capaz de. O sea, si tú pones todos los días un ladrillo y al final tienes una casa que es más grande que cualquier casa que hayas visto antes, ¿qué haces? ¿Entiendes? Solo vemos esto en un sentido comparativo. Si no hubiese un sentido comparativo, sería fantástico. Pero entonces, ¿Me entiendes? o sea, bajo tu definición- Solo tienes mucho o poco ego comparado con otro tipo. ¿Me sigues? Sí, Se trata de que tú mismo estés trabajando. El ibris me encanta que saques el concepto porque se nota que has hecho los deberes. Es un concepto que se utilizaba en Grecia para decir que alguien se estaba pasando de la raya. Pero, ¿estamos hablando que alguien está utilizando algo para destruirte? No. Estamos hablando de alguien que lo tiene. No, pero... Es como que tener mucho dinero. Si tú has conseguido mucho dinero vendiendo pan, Claro. que dices, solo estoy vendiendo pan. O sea, pues que haya otro que venda más pan que yo. No, ya, pero es que en el término el tema es que tú creo que estás como, o sea, el tener ego para destruir a alguien, o sea, como... Pero es un ejemplo que No, estoy ya, utilizando ahora. pero me refiero que yo lo que me refiero es tener un ego tan grande que te destruya a ti mismo. O sea, no comparándolo con alguien al lado tuyo, sino que tengas un ego tan grande que te destruya a ti mismo en muchos conceptos. Por ejemplo, una persona que tiene un ego demasiado grande a lo mejor se limita y se pone barreras mentales de escuchar, de querer aprender de otra persona, de decir, joder, me he equivocado y voy a escucharte porque a lo mejor tengo que aprender. Y todos estos comportamientos negativos a causa de tener un ego muy, muy grande, al final lo que está haciendo es que se está autodestruyendo, se está volviendo más ignorante porque no escucha, se está volviendo más ignorante porque no quiere aprender de los demás. Por eso comentaba lo de la ausencia de moderación, no tanto por tengo un ego muy grande y te puedo destruir, pero no lo hago. No tanto para la persona de al lado, sino con uno mismo. Ya, pero esos ejemplos no son vuestros, os los han puesto a vosotros. O sea,
os han hecho creer que el ego es eso que te puede destruir. No, no, no. Eso no es vuestro. O sea, esos son mensajes que nos han puesto para que nos queramos ser grandes. O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajo y tener éxito. Las personas, no sé si os pasa, tienen mensajes como: no, yo con llegar a fin de mes me vale. Eso es una basura, ¿vale? ¿Por qué es una basura? Porque es egoísmo. O sea, a mí me han operado hace poco. Si no hubiera un tipo que hubiera mirado más, o sea, que no hubiera sido capaz de mirar más que llegar a fin de mes, a mí me habrían operado con un martillo y una cuchara. Pero gracias a que un tipo dijo, las cosas se pueden hacer mejor, podemos ser mejores, a mí me han operado bien. ¿Me seguís? Sí, Entonces, es que la ambición está en la innovación y el ahí desarrollo está. y el progreso. Exacto. Si no habría nada. Y no se puede conseguir eso sin ego. Si no se puede conseguir eso sin ego, ¿no? Si Claro. no me esfuerzo en ser mejor. Mira, yo tuve la suerte de entrevistar a María Alonso Puig y yo le dije, ¿qué diferencia hay entre ambición y no me acuerdo? Y me dijo, mira, debes ver las cosas cuando las haces por ti o las haces por algo más grande que tú. O sea, yo trato de ser mejor por la responsabilidad individual que tengo de que puedo hacer algo bien en la vida. ¿Entendéis? O sea, yo antes, cuando tenía 15 años, mi propósito era: ojalá me pase la vida durmiendo y comiendo las cosas que yo quiera y jugando a los videojuegos. Cuando tenía 15 años ese era mi sueño. Pero eso no es muy egocéntrico, Eso. es lo que acabas de decir. Claro. Eso es súper egocéntrico. Pero yo no. Pero Primero, si limitas ese ego, entonces cambias. primero, es que yo ni juego videojuegos, ni como lo que quiera. O sea, que como lo que quiera porque me encanta comer sano. Y ayer me fui a dormir a la 1 y me he levantado a las 6:30 de la mañana. ¿Entiendes? Hoy domingo y no tengo necesidad de hacerlo, pero sé que eso va a hacer que yo me pueda convertir en una persona de valor. Una persona de valor es una persona que puede hacer que otros saquen algo bueno. Y no se trata de algo material. Yo no voy sacando, no pretendo que tú ganes más dinero, o sea, pretendo que tú te esfuerces. Pretendo que tú pienses por ti. Si yo no digo que me hagas caso, si yo puedo ser el tipo más erróneo del mundo, sencillamente soy coherente con lo que yo espero de la vida. Es que yo creo que hay una percepción del ego un poco confundida Por supuesto. hoy en día porque siempre tiene como una connotación negativa. Es una persona egoísta, por ejemplo, es lo contrario de una persona generosa. Entonces ya pues tiene una connotación negativa. Pero para mí, por ejemplo, el ego es más lo que tú hablabas del foco. Es un poco darte importancia a ti, más importancia a ti que a los demás, en algunas cosas y en algunos momentos de tu vida. Por ejemplo, un emprendedor yo considero que tiene que tener un ego grande porque tiene que darse más importancia a sí mismo y a sus proyectos más que a otras cosas que a lo mejor requieren atención, sus amigos, su familia, X cosas, pero que en ese momento necesitas poner el foco en lo que quieres y en tus objetivos. Entonces, el ego creo que puede ser un motor para crecer y progresar bestial, pero que también, si es desmedido, te puede hacer olvidarte de otras cosas en tu vida que a lo mejor son importantes para ti también y que vas a descuidar y que puedes perder por culpa del ego. Pero has dicho desmedido. Desmedido, claro, por eso. Claro, el desmedido estás hablando de que tú pierdas el control. Claro. O sea, estamos hablando de que... El ibris, ¿no? Que hablaba. Claro, eso justo es. por eso. Eso es La ausencia de moderación. por eso, o sea, a mí Pero eso el es ego me decir- parece una cosa buena. claro, O sea, pero- que una persona me diga, soy... Es que ¿cómo defines una persona que tiene ego, pero que se vea bien, que tiene una connotación positiva? Mira, Es que no hay. yo le tengo- Egoísta, ególatra, todos son connotaciones negativas. Mira, si crees que una persona fuerte es peligrosa, ten mucho más cuidado con lo que puede hacer una persona débil o acomplejada. Yo le tengo mucho más miedo Totalmente. a alguien acomplejado que a alguien con autoestima y fuerte. O sea, tengo mucho más cuidado con una rata que con alguien fuerte y seguridad en sí mismo. O sea, 100%. Totalmente. Total, sí. Oye, Pedro, una cosa que me ha sorprendido mucho al preparar esta entrevista, que creo que ya para cerrar, que es un concepto que me interesa mucho y encima lo has comentado, que es que dices que el demonio va por el hombre bueno. Y me parece muy interesante eso. Explícanos Si lo puedes esto. expandir. Que el demonio va por el hombre bueno, explícamelo tú. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Pues mira, por lo que he visto, que encima lo comentabas en tu Instagram, es porque cuando haces cosas buenas, Ujú. es más, creo que compartiste incluso un vídeo de Denzel Washington hablando de esto. Es que eso es lo que he hecho. Compartí un vídeo de Denzel Washington en lo que lo decía Denzel Washington. Pero creo que tu caption haces una reflexión sobre esto, ¿no? De texto.
que me parece muy interesante porque la gente no lo tiene esa percepción y es cuanto menos una reflexión interesante, que es que cuanto mejor hagas en la vida y más valor aporte y más bueno seas, más challenges, más dificultades te va a poner la vida, ¿no? Más, ellos lo ponen como el demonio, si eres religioso, si no eres religioso, pues energías negativas o karma negativo que te va a venir a tocar la puerta de tu casa y a rendir cuentas, ¿no? A desafiarte. Y eso me parece muy interesante porque la gente piensa que no, que cuanto más bueno eres, todo bueno te pasa. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Porque la adversidad no es en sí una desgracia, pues es una dicha soportarla con coraje. Sí, pero no es lo mismo ser bueno a ser fuerte. Para mí sí. ¿Para ti sí? Hombre, Bueno, por tienes que supuesto. ser fuerte qué? para O sea, ser bueno, ¿no? si tú, como te he dicho, si tú no puedes... Mira, si quieres ser feliz, Ujú. primero hazte fuerte. ¿Vale? Y Sí, pero hay personas fuertes malas. la que hacen gente, cosas cree que, malas. la gente cree que ser bueno es ser idiota. No, no, ser bueno, ¿vale? Es que te curres tú tu vida. Ser bueno es que te hagas independiente. Ser bueno es que hagas flexiones. Ser bueno es que te leas y que te superes. Ser bueno es que tú te esfuerces. O sea, la bondad no es una cosa que haces con el prójimo. La bondad es un estilo de vida, es lo que tú haces lo mejor en cada acción. Tú haces lo mejor que puedes cada acción. Evidentemente, las acciones que haces contigo son la mayor parte del tiempo. Vale. Pero cuando interactúas con otra persona también eres bueno. Tú eres amable contigo. Vale, sí. Y eso es- precisamente al vale, ser amable sí. contigo es que tú eres amable. Ujú. Entonces, ¿qué significa amable? Amable es digno de ser amado. Tú mismo te autorrespetas y por tanto eres una persona que respeta a otro tipo. Vale. ¿Entiendes? No, el ser bueno no es una cuestión que tú haces hacia el otro. No, no. Ser bueno es algo que haces contigo y con respuesta, evidentemente, con esa coherencia se extrapola en los demás. Tú no puedes ser generoso con nadie si tú no has sido generoso contigo. ¿Cómo puedes dar a alguien una propina si tú no has generado nada? Si tú no generas nada, no puedes dar una propina. ¿Quién da propinas? ¿Quién genera? ¿Quién crea? Vale. Es Sí, sí, porque pero, la o sea, bondad es hacer, la bondad nace de dentro. Todo. Pero entonces, cuanto más bondad, más desafíos te van a venir. Claro, pero porque como hemos dicho, o sea, cuanto más sabio, cuanto más experiencias tú eres capaz de experimentar, más creces y más desafíos te van a venir. Más Pero- problemas pero no grandes. más problemas grandes. pero justo, no yo le creo. Que debemos- es un poco lo que hablábamos antes de que cuanto más sabes, no eres más infeliz, pero cuanto más sabes y más evolucionas, más cuestiones importantes y grandes se te presentan en la vida para Cuando más solucionar. llevas tu Pero conciencia menuda vida, mayores pero son las menuda vida preocupaciones vas a vivir. Claro, Menuda claro. vida vas a vivir. Sí, O sea, vosotros seguro habéis leído biografías. A Steve Jobs le echaron de su propia empresa. Donald Trump ha estado quebrado. Aristóteles Onassis emigró a Argentina después de la guerra greco-turca. O sea, estamos hablando que gente que ha experimentado cosas increíbles ha vivido experiencias muy complicadas. Bruce Lee se rompió en dos y se hizo filósofo. O sea, no pidas una vida fácil, pide el coraje para soportar una difícil. O sea, hay gente que, no, todo le ha ido bien. Pues, ¿quiénes son? Dime a alguien que todo le ha ido bien. No, ni nadie. Uno. Gente que no ha hecho nada. Que no ha hecho Es nada. que no sé ni quién son, o sea, es que No. no nos importan. Claro. Es que nos importa quién nos inspira, quién ha superado la adversidad. Entonces, quién ha sido bueno. Sí, sí. Sí, a ver, no sé, yo, o sea, no he terminado de entender lo de la bondad, porque para mí la bondad, o sea, hablándolo como un poco de antónimos, la bondad es la ausencia de maldad. Entonces, si tú no haces cosas malas, entonces, por tanto, eres buena persona. No. Eso no. Claro. No, eso es lo que yo normal- pienso, por claro, ejemplo. normal que lo has entendido mal. No digo que no, Que no tú no- digo que- eso, que eso es lo que tú- yo opino. Mira, que tú, lo no, que que yo tú no pienso. seas mal educado Ajá. No significa que seas no educado. significa que seas educado. ¿Me sigues? ¿Vale? Si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. O
Si tú ves que alguien está siendo masacrado en la calle y tú no haces nada, tú eres un cómplice. Vale. ¿Entiendes? O sea, ¿quién no es? Pues quien se lleva la otra mejilla. ¿Entiendes? Entonces, no es que tú no hagas nada. No. Mira, lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. No te puedes considerar un hombre bueno y no hacer nada. Porque no hacer nada es hacer algo. Hay un término que utilizaban los taoístas. Ya se me ha caído aquí. Hay un término que utilizaban los taoístas. Se llama Hu Wei. Hu Wei significa Hu es no, Wei es hacer. No hacer nada es hacer algo. La gente cree que no hacer nada es no hacer nada. No. No hacer nada es hacer algo. La gente cree que estar sentado en el sofá es no hacer nada. No. Estar sentado en el sofá te vuelve bueno en estar sentado en el sofá. Va a facilitar que el próximo día seas mucho mejor sedentario. Cuanto más tiempo pases haciendo algo, mejor te vuelves. Ajá. Porque estar sentado en el sofá es ser bueno en estar sentado. La gente cree que no hacer nada es no hacer nada, y no hacer nada es hacer algo. Hu Wei. Vale. Muy interesante. Pues yo hemos tocado todos los temas que queríamos tocar. Todos toditos. Todos toditos, pero tenemos una sorpresita final. Bueno, no sé si has visto el episodio de Jaime. Igual te esperas algo. Sí, No. lo ha visto. Puede ser. Puede ser que es una sección de preguntas rápidas que le hacemos a todo el mundo, generales, llevadas un poco al trip. Vamos a ver, no lo he visto, pero esta parte, la parte final no la vi, pero bueno. Bueno, mejor, así vienes fresquito. Exacto. Triple Quick Questions con Pedro Vivar. ¿Preparado? Venga. Vamos a ello. Venga. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Jesucristo. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? Hoy. ¿Hoy? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? 26.000 euros, creo. Vale, muy cerca, muy cerca. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? No me importa. Otra profesión. Puede ser un estilo de vida. Otra profesión. Pues soldado espartano. Vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. Vale. Dinos 3 cosas que van a cambiar de aquí a 50 años. Pues va a cambiar los gobiernos y todo eso será, si todo va bien, serán estados pequeños. Sí que creo que va a haber una mayor facilidad de lenguajes y cosas que vayan a cambiar. La gente será mucho más atlética y fuerte. ¿Sí? Más, ¿Crees? sí. Vale. ¿Cuál es tu mayor virtud? Que no me rindo. Tenacidad. Sí, ten cuidado. ¿Y tu mayor defecto? Supongo que a veces mi arrogancia. Vale. Recomiéndanos un libro. Un libro. No voy a decir el de Siddhartha porque lo habéis dicho antes. La psicología del dinero. Vale. Uf, buenísimo. ¿Qué prefieres, Pedro? ¿Morir ahogado o morir de amor? Yo morí de amor. Romántico. Romántico. Estoy como romántico. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Porque no hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando es infinito, o sea, eso es infinito. Si pudieras ser el mejor del mundo haciendo una cosa, ¿qué elegirías? Contar historias. Contar historias. Buenas. Y ya para terminar, ya que te gusta mucho contar historias, y seremos así todos los podcasts, nos llamamos trippers, nos encanta tripear. Queremos que nos cuentes, para que así practiques, el mayor trip que te has pegado en tu vida. Una historia así que quieras contar. Básicamente. Para ver cómo lo haces, más que nada.
Mira, os voy a contar mejor que eso. Os voy a contar algo práctico. Algo Vale, que puedo aplicar. Mira, venga. muchas veces se dice que no se folla por no preguntar. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que quiero dejar es un mensaje para, sobre todo si está viendo la audiencia más jovencita, que tenga miedo y demás, que seguramente se quiera montar un trío o alguna historia así, ¿no? Pues mira, es muy sencillo. Solo necesitas quitarte la vergüenza. Es tan fácil como coges el teléfono y dices, imagínate, hola Patricia, mira, es que le he hablado mucho de ti a mi amiga Laura y me ha dicho que te quiere conocer. Así que hemos pensado que si te apetece podemos pasar la tarde juntos, echarnos un vinito y lo que surja. Entonces, ese tipo de mensajes, ¿vale? Si lo queréis aplicar, Funciona. bueno, seguramente funcione. Y luego llamas a Alba y le dices, oye, que tengo una amiga que se llama Patricia, que te quiere conocer, que le ha hablado bien No, de hombre, ya ti". tienes que venir con una ya trabajada. Una ya trabajada que quiera, ¿no? Ya me está haciendo aquí mis pelis. ya Bueno, me pues está- eso puede ser la versión 2.0. Pau corrobora que Paula funciona, Gulea corrobora. que funciona todo esto. No, este tío es un máster en esto. Un trabajo. Bueno, oye, pues mil gracias por venir. A Con esto vosotros. cerramos Muchas la gracias, Pedro. entrevista. ¿Está cómodo? No, soy muy majo. Soy Bueno. gente guay. Perfecto. Recomendado. Bueno, y a nuestra querida audiencia, decirle que por favor se suscriba al canal, que dentro de las cosas que están bajo su control está el darle ahí a subscribe. Y eso no es os cuesta gratuito, nada. gratuito. Es gratuito y es generar también buen karma. Exacto. Y nada, nos vemos en el siguiente trip. vídeo. Chao, chao. Chao, chao.